Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión de los sábados. Mire, como sé que les tengo aburridos a todos de hablar de Puigdemont, de Cataluña, del golpismo, del no golpismo, del candidato que se sacan de la manga, que si ahora Jordi Sánchez, como no me creo nada en el fondo de que esto no sea una comedia, que acabe pues pasado junio con yo que sé quién al frente de la Generalitat y yo que sé cómo los otros, si dentro, fuera, a medio entrar o a medio salir. Y como además he oído que el instructor principal del Supremo de este asunto considera que el caso es muy complejo, vamos a dedicarnos a otros asuntos mejor y empleemos el tiempo de una manera más útil y que sea un poco desintoxicante a poder ser. Bien, ¿qué les parece si hablamos de libertades esta noche? ¿Están las libertades en fase de recorte en España? ¿Hay demasiadas libertades en España entre lo uno y lo otro? Pues 10.000 colores. La izquierda está en que hay un recorte de libertades y muchos en el centro derecha opinan que aquí se han tomado el mundo por montera. Este es el país donde hay sentencias a raperos, donde se retiran obras de arte o supuestas obras de arte de ferias artísticas. Digo, lo de supuestas me abonaría más que lo de obras de arte. Cuando, en fin, tenemos sentencias por aquí y por allá, tenemos a unos tíos que van con un lazo amarillo, que ponen el lazo amarillo en los asientos del Parlamento catalán, a otros que están huidos, pero nadie nos garantiza que no vayan a ser candidatos a ser eurodiputados sin haber cumplido sus obligaciones con la justicia española. En fin, hay tantos asuntos que demuestran pues que a veces las libertades en España están por delante de muchos países de nuestro entorno, más allá que las que tienen en Francia o que las que tienen en Italia. Hay hechos que lo demuestran y otros que tal vez lo contradigan, eso no lo sé. Por ejemplo, uno que se me olvidaba, Almodóvar con una cuenta en Panamá, uy, pues todos encantados de hacerle hijo adoptivo de Madrid. No sé si sería hijo adoptivo de París, desde luego no sería hijo adoptivo de Roma, eso está claro, pero bueno. Les presento a nuestros invitados esta noche que han venido aquí para debatir sobre este particular de las libertades en España. Empiezo por mi derecha, don Carlos Berbel, ¿cómo está? Director de Confilegal. Muchas gracias por haber venido. Continúo por mi izquierda, don Alberto Sotillo, sociólogo y tendrá usted oportunidad de demostrar todo lo que sabe. Poco tiempo, muchas gracias. Bueno, claro, sí, tendrá que condensar un poquito. Don Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, alcalde del Partido Popular, muchas gracias también por estar aquí. ¿Llueve mucho en Brunete hoy? Bueno, llueve como en casi toda España. Casi cada día, ¿no? Bueno, don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches, abogado, ¿cómo está? También necesitaremos un abogado, no queda otra. Casi para todos se necesita un abogado. Eso decía Kafka. Bueno, empecemos por la técnica de la sociología. Me vale un instituto que se dedica a hacer con el mismo parámetro el análisis de las libertades humanas en diferentes países, concretamente en 159 países distintos, de diferentes continentes, de diferentes tipos de gobierno, lo que queráis. Se llama el Cato Institute. ¿Qué dice el Cato Institute que está en Washington? Dice que España es el país en libertades número 30 del mundo, que ha mejorado desde el 15 al 17, pasando del lugar 37 en libertades al lugar 30 que nos otorgan ahora, insisto, con la misma vara de medir en un sitio y en otro, según ese Cato Institute, con los mismos parámetros, España es extraordinaria en igualdad ante la ley de los ciudadanos, España es extraordinaria en libertades de expresión y de información de los ciudadanos, España es extraordinaria en la aplicación de la ley, España es extraordinaria en libertad de asociación y de prensa, España es 10 sobre 10 en el tema de las libertades sexuales, España es 9,2 sobre 10 en seguridad y respeto hacia las mujeres, y si acaso nos ponen una objeción los del Cato Institute es que en libertad económica fallamos. Esto sí que comparado con el entorno europeo y occidental pues vamos relativamente mal, el tamaño del gobierno dicen es exagerado, hay demasiada regulación y demasiada subvención, dicen también que es un exceso lo de los subsidios y bueno, y las subvenciones tampoco les gustan demasiado. Eso debería reducirse si queremos ser punteros en libertades, pues en las económicas es en las que según estos fallamos. Ojo, en ese mismo ranking, como podéis ver a mi derecha, Francia e Italia ocupan lugares
menos prominentes que el de España en esa evaluación de libertades humanas, que, insisto, no deja de ser un índice discutible, desde luego, claro que sí, pero que viene a revelar que podemos estar orgullosos de las libertades humanas, que el sistema político del que nos hemos dotado, y el judicial, y el legislativo, y el ejecutivo, y el penitenciario, todo ahí metido, todo ahí englobado, da un resultado más que aceptable. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida, que se ha retrasado unos minutos, a don Julio Lleonart. Don Julio Lleonart fue diputado de UPyD, ahora ya no lo es, pero siempre le ven ahí en el gato peleón como nos gusta que sea. Les convoco a comentar si les parece estos datos, si coinciden con su apreciación, en qué les ha sorprendido, qué no les ha gustado, dónde pondrían la pega. Don Carlos. Bueno, yo vaya por delante que yo creo que la libertad de expresión y de información es el oxígeno de la democracia. Lo que está diciendo simplemente es que nuestro sistema político es un sistema que está sano, que tiene, vamos a discutirlo en otro momento, que tiene algunos problemillas, pero que vamos en la correcta dirección. A mí no me suena nada, por ejemplo, el tema lo que ha dicho usted hace un momento, de que quizá hay excesiva regulación. Hay 100.000, lo decía la Fundación Hay Derecho, tenemos más de 100.000 leyes, normas que se pegan unas entre otras. Es un mare magnum de regulación impresionante, que yo no sé cómo se va a sacar adelante o se va a recortar todo esto. Hace un momento veníamos hablando de que llevamos un año y pico sin leyes, nadie está aprobando nada, todo está paralizado. Bueno, quizás eso sea bueno justamente para arrimar el ascua a su sardina. Dice el Cato Institute que en España la ley es igual para todos. Sí. ¿Correcto? ¿Coincide con su apreciación? Sí. Bueno, pues nada, lo celebro. Don Alberto Sotillos, a ver. Yo creo que lo mejor es preguntar o ver lo que responden los españoles, también en buena medida, ya que vamos con esta vía sociológica y en todas las encuestas, incluso si hacemos unos parámetros y los vemos, todos los españoles consideran que existe una gran, por lo menos, libertad de expresión. Se sitúan en los países más elevados del mundo por no igualarse con el resto. Yo creo que sería bastante irrisorio o complicado de explicar decir que en España de verdad hay un grave problema de libertad de expresión, incluso de otros tipos de libertades, porque lo cierto es que podemos criticar casi a quien queramos y de la forma en que queramos, hasta el punto de que estamos viendo que, digamos, lo que analizaremos, supongo, esta noche, son cuando ya hay quien considera que nos hemos pasado o no en esa libertad de expresión, pero que existe la libertad. O sea, yo aquí en estas cámaras podría decir casi cualquier cosa con total libertad y no me sentiría tenso ni estaría preocupado. Puedo criticar al gobierno, puedo criticar al alcalde, puedo criticarles de todo, incluso si tengo una exclusiva sobre algo la puedo decir sin ningún problema. Entonces, yo creo que eso está resuelto. Y en el tema judicial hay dos partes: uno, lo que consideramos que es justo, y otro, lo que yo llamo la justicia por comparación. En la justicia por comparación siempre vamos a ver elementos que cambiaríamos. ¿Es justo un rapero 3 años y Urdangarín tanto? Pero esto ya es por comparación, bueno, claro. Le quería preguntar a propósito de, según el criterio que utilizan estos investigadores de lo social, la seguridad y la libertad de las mujeres en nuestro país puntúa 9,2 sobre 10, o sea que la puntúan muy arriba, por delante incluso de algunos otros países europeos. Esto es lo contrario que la parte judicial, en comparación con otros países, es una barbaridad lo bien que estamos, pero lo cierto es que, claro, siempre hay que intentar mejorar. Si vemos el número de asesinatos comparado con Estados Unidos, somos la paz estadística, pero lógicamente el que vive aquí pues considera que efectivamente si hay una mujer violada o una mujer raptada, si hay casos como los de Diana Kerr, pues obviamente dice esto hay que solucionarlo. Alcalde, don Borja, España progresa, ese es el dato, digamos, que a un político del Partido Popular le conviene dejar claro sobre esta mesa. España pasa del lugar 37 hace 2 años al lugar 30 ahora. Bueno, en general cualquier político, a cualquier responsable de una administración pública, el hecho de que el estado de bienestar mejore en un país, en una comunidad o en un municipio, es positivo. Yo nunca he sido muy partidario de los rankings porque no sé exactamente todos los baremos que toman en consideración para poder elaborar un criterio fijo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es positivo que la tendencia sea mejor. Yo creo que España, por mucho que algunos traten de vender un espacio oscuro, un Estado o una nación anárquica en el que no impera la ley, yo creo que España ahora mismo es un referente de seguridad jurídica y sobre todo es un referente de libertad. Es decir, no creo que nadie
pueda sospechar que en España, y además inclusive no comparado con otros países que estén fuera del entorno europeo, sino con el propio entorno europeo, es decir, en España hay libertad de partidos, vamos a decirlo así, hay otros países europeos en los que se prohíben determinados partidos por su ideología, en España no ocurre eso, en España bueno, pues tenemos una libertad de opinión no solamente en los programas de televisión, sino en cualquier espacio, que luego pues probablemente lo analizaremos, el hecho de que bueno, pues se traspasen determinadas líneas en las que ya no estamos hablando de libertad de opinión, sino estamos hablando de otra historia, y sobre todo y por encima de todo, lo que digo, estamos todos amparados por una seguridad jurídica que nos hace estar, bueno, pues o permanecer de una manera mucho más tranquila en cualquier tipo de espacio, ¿no? Yo creo que España es un referente en ese sentido, pero incluso, como digo, a nivel político, a nivel económico y a nivel jurídico, frente no solamente a los países de otros continentes, sino de la propia Europa en la que convivimos. Julio Llenar. A ver, es una cosa curiosa lo del tema de los rankings, porque si nos fijamos en tenemos por encima a 4 países en los que o ha habido una ausencia total de gobierno, como en el caso de Bélgica durante muchísimo tiempo. La mitad del gobierno está matándose a guantazos con la otra mitad, con un nacionalismo pujante y con problemas económicos bastante llamativos, y los otros 3 tienen sistemas económicos bastante diferentes a lo que son los nuestros. Y comentabas antes, cuando estabas valorando dónde estábamos bien y dónde nos ponían esas limitaciones nos las ponen en que nosotros tenemos mercados mucho más regulados, donde muchas cuestiones están mucho más controladas, tenemos una seguridad jurídica que en muchas ocasiones resulta atenazante para algunas empresas a la hora de tener que hacer algunas cosas, porque choca directamente con el concepto de libertad individual. Entonces, si quitáramos esa parte, es posible que España la pudiéramos mover por encima de alguno de los países que tenemos ahí. No solo porque, como decía Alberto Sotillos, hay una percepción por parte de la ciudadanía de que tenemos libertad a la hora de tener que expresarnos o que lo consideramos más o menos igual, exceptuando pues, cuando nos bombardean con algunas situaciones y empezamos a hacer comparaciones de sentencias sin bajar al cuerpo real de qué es lo que estamos comparando o qué es lo que se está juzgando en el caso concreto. Pero en concreto yo creo que tenemos un país con muchísima libertad de expresión, con muchísimo respeto en general, exceptuando si bajamos a temas como las redes sociales o similares, donde eso se puede convertir en un basurero perfecto. Ricardo Ruiz de la Serna. Bueno, si vamos así, poco debate vamos a tener porque estamos todos de acuerdo. Ya llegará el desacuerdo. Siempre llega el desacuerdo. Déjame que estando de acuerdo en lo sustancial... Hay que ahondar más. Por esto digo, déjame que estando de acuerdo en lo sustancial y sí introduzca algún matiz. Es cierto que en España hay un régimen de libertades y que las libertades en general, tanto la de expresión como las libertades informativas, gozan de un buen estado de salud. Ahora bien, hay desafíos en el horizonte y hay cosas que nos deben mover a la reflexión y en algún caso a la preocupación, que no vienen del plano, y estoy muy de acuerdo con Julio, no vienen tanto del plano abstracto. En general, claro, en general todo está bien. Afortunadamente, además si nos comparamos con otros países, no diré de nuestro entorno cultural, pero sí del entorno geográfico, por ejemplo de la orilla sur del Mediterráneo, pues claro que hay grandes diferencias, ¿no? Y en España hay un régimen de libertad que en otros lugares, por desgracia, pues es inimaginable. Ahora bien, también en España hay desafíos que vienen sobre todo de la colisión de derechos fundamentales, tan fundamentales como la libertad de expresión. Pensemos, por ejemplo, en la libertad religiosa, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en la creación de empresa, otro ejemplo. Pensemos en la libertad sexual. Es decir, sí hay desafíos en el horizonte. Y cuando entramos en el plano de comparar resoluciones judiciales, que a menudo es cierto que se hacen comparaciones gruesas, España está en instituciones internacionales y en sistemas de protección de derechos donde a veces las sensibilidades son muy diferentes. Pensemos tanto en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y de ahí que nos podamos encontrar en ocasiones con resoluciones judiciales que incluso socialmente son difíciles de aceptar. Bien porque parecen excesivamente permisivas o excesivamente tolerantes, o al revés, porque parecen excesivamente restrictivas. Entonces, siendo un panorama que debe movernos a la alegría, debemos también evitar los triunfalismos. Hay desafíos en el horizonte. Hay desafíos. De esos desafíos que hacen que este sea un país diferente, un poco digno de estudio por la condición humana aquí es distinta que en Francia o en Italia o en Portugal, pero de eso hablaremos después de una pequeña pausa publicitaria.
parámetros, maneras de hacer en un país y en otro. A nadie se le ocurre que un parlamentario regional del Reino Unido pueda huir de la justicia y aspirar a ser candidato en las euroelecciones, caso que no sé si concurrirá al Reino Unido. A ver, ¿tú tienes la seguridad de que no estamos viviendo nosotros un culerón de esto de Netflix? No. En el cual todos los días ocurren cosas diferentes. Déjame terminar. Yo lo que digo es que nada en su país le impediría ser candidato en las euroelecciones al señor Puigdemont. Y eso es algo que en otro entorno legal pues no pasa. Como no pasa que en las finales de la Copa del Rey de fútbol pues se pite el himno al jefe del Estado, en fin, ya saben, la parafernalia que rodea esa final. Eso, pues en Francia ya recordarán lo que hizo Sarkozy. No le hizo falta hacerlo dos. Una vez en Francia, dice. Y punto. No hizo falta más. Jugaba la selección francesa contra la argelina, empezaron a pitar la marsellesa y dijo, ça c'est fini. Se cerró el estadio de los Príncipes y a casa y a jugarlo a puerta cerrada 3 días después. Y no hizo falta más. Pero bueno, es distinto. Francia, España, Inglaterra, Alemania, pues esto lo vivimos cada uno. Dicen que Europa nos parecemos mucho. No nos parecemos nada. Nada. En el norte, en Escandinavia, en Navidad, la comida navideña termina con helado. En España, a la que sale la primera nube en octubre, desaparecen las heladerías. Fíjate, y estamos en el mismo continente, por poner un ejemplo. Bueno, ejemplos. Sí que es grave. Necesitamos de algunos ejemplos para llegar a entender cómo es el grado de libertades. Ayer se produjo una condena, seguramente la recurrirá, del rapero Pablo Hasél. Le condenan a 2 años y 1 mes por enaltecer a etarras y grapos. En fin. Este quizás sea un buen ejemplo para arrancar con esto. Este es el condenado y ahora le vamos a enseñar qué dice la sentencia contra él, que, insisto, la puede recurrir todavía. Debemos condenar y condenamos a Pablo Rivadulla Duro como autor de un delito responsable ya definido de enaltecimiento del terrorismo con la agravante de reincidencia a las penas de 2 años y 1 día de prisión y una multa de 15 meses a razón de 30 euros por día con relación a la responsabilidad civil subsidiaria. Injurias y calumnias contra la corona, utilización de la imagen del rey, pena de 12 meses de multa con una cuota de 30 euros, bla, 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 y injurias y calumnias contra las instituciones del Estado. La pena de multa de 15 meses con una cuota diaria de 30 euros. Esto es grosso modo, lo que dice la justicia, que, insisto, Hasél puede recurrir, todavía tiene una vía. Sí, pero la sentencia no es unánime. O sea, de los 3 magistrados hay una, Nela Fernández, que dijo que no, porque estamos... Es que, a ver, aquí la frontera entre la libertad de expresión y el enaltecimiento del terrorismo es muy difusa. Ahí ven en pantalla algunas de las cosas que decía Hasél contra Ortega Lara, en fin, tiene innumerables, una producción a la que supongo que la sentencia quiere dar también un pie en pared, ¿no? Pero también digamos una cosa, el Tribunal Supremo está tumbando la mayor parte de estas sentencias que se están produciendo justamente... Muy restrictivo. Porque dice, una cosa es la... Es que vamos a ver, hay una línea muy difusa entre lo que es la libertad de expresión y lo que es la provocación a la acción. Es decir, este tipo puede decir eso, pero en el Supremo están entendiendo que no está provocando a la acción, no está activando a la gente para que tome una acción en la dirección que él dice. Entonces, desde ese punto de vista, y además hay una directiva europea que la tenemos que transponer y están siendo muy extremadamente restrictivos, entonces cada sentencia que viene de la Audiencia Nacional en ese sentido, y esta va a ser una de ellas, también ha pasado con Casandra, lo tumban en el Tribunal Supremo porque claro, es que es libertad de expresión. Si tú dices, bueno, si esto es así, pues a partir de este momento empezamos a cerrar más los límites de la expresión y al final terminamos instaurando una censura que acabaría con el sistema de libertades que tenemos. No hay, fíjate, esto es muy importante. Yo lo hablaba con 2 magistrados ayer del Supremo y me dice, mira, Carlos, en esta historia no hay un bálsamo de Fierabras, no hay una solución para todo, es caso por caso. Sí, este que citaba usted de Casandra, ella lo hizo, entre comillas, muy bien, porque lo que voló a gran altura era el coche del almirante Carrero Blanco. Entonces, claro, es que voló a gran altura, jajajiji, pero lo hizo de una manera que era difícilmente
bueno, era difícil que los que esperaban que fuera condenada pues lo consiguieran, ¿no? Estamos en el caso Hasél, no sé si queréis añadir alguna cosa. Yo una pequeña cosa, que es que cuando hablamos de, entre comillas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, también entra un poco la pena y la cantidad de la pena. Es decir, y aquí es donde nos podemos tirar probablemente años. Es decir, claro, que esto no es correcto, yo creo que hay un acuerdo en que no es correcto. Ahora, que una persona vaya a la cárcel por esto, ahí o cuánto tiempo pueda ir, y en las sentencias que estamos viendo, es cuando ya se te pone en duda, ¿no? Es decir, es cierto que la libertad de expresión, el primer límite se la pone uno mismo, que además es muy básica y es muy esencial, es decir, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que yo creo que es bastante sensato. Me gustaría que se rieran de mi madre. No, entonces me molestaría. Si me molestaría a mí, entiendo que no se hace. Pero una vez superado ese límite, dices, bueno, lo puede decir. No me ofende, yo lo llevo a los tribunales, pero incluso yo como afectado entiendo o querría que una persona quedara, digamos, sin libertad por haber hecho una ofensa en base a algo que está en el límite de la libertad de expresión, es lo que no sabría. Es donde yo ya iría a los juristas y diría, no sé, ¿sirve de algo además meter en la cárcel a alguien por esto? Porque es que a lo mejor no sirve para nada. Ahí Alberto ha dado una clave que es importante en el debate, ¿no? Que es la proporcionalidad de la pena. Claro. Yo incorporaría otra, la naturaleza de la sanción. Cuando una persona es sancionada penalmente, ha tenido un proceso con unas garantías que si lo que tiene en lugar de una sanción penal es una sanción administrativa, es muy distinto. La sanción administrativa viene por un procedimiento administrativo donde el administrado y la administración no están en la misma posición. Hay que llegar al contencioso para que llegue un juez y la vea, pero por lo pronto la resolución administrativa hay que cumplirla, una multa. El ejemplo más claro, aunque no es exactamente igual, es la multa de tráfico. La multa de tráfico, si no haces algo, pagarla de forma reducida, recurrirla, algo tarde o temprano se ejecuta. Claro, tenemos el debate de la proporcionalidad y tenemos el debate de la naturaleza de la sanción, porque una de las tendencias que se está dando en España, en otros países también, pero en España, es que además del reproche penal, haya un reproche administrativo. Y cada vez son más las leyes, y no solo en el ámbito de que puedan afectar a la libertad de expresión, no, en general en la libertad de empresa que antes recordaba Julio, donde la ley lleva un apartado que es régimen sancionador. Y yo, hoy por hoy, no me atrevería a decir cuántos regímenes sancionadores hay, como no me atrevería a decir de cuántos seguros obligatorios hay, porque la proliferación normativa es tal, la proliferación, digo, no solo de leyes, de reglamentos, es tal que hay campos del derecho en los que prácticamente todos los meses se están aplicando normas, aprobando normas, no leyes, también reglamentos, que llevan un régimen sancionador, que restringe libertades. Bueno, yo vamos a ver, estoy completamente de acuerdo que yo creo que aquí hay varios debates. El primero es saber, analizar las penas en función de de todos estos argumentos y demás. Pero hay una cosa clara, yo también quiero analizar algo que está sucediendo en los últimos tiempos que antes no sucedía. O sea, Raperos lleva habiendo 20, 25 años, si no más, en la historia. Y hasta ahora no se habían producido estos hechos de que faltaran al respeto a las instituciones, a personajes públicos y más. Todo esto ha sido un movimiento... Pero antes había ska, había Escorbuto, había otras cosas. No faltaban al respeto. Bueno, porque de esta manera... Mira, sociedad alcohólica tiene demandas por barbaridades similares. Bueno, decir, grupos... Yo te digo que he seguido al grupo Escape. Pero siempre yo, ha sido... aunque no lo parezca, a pesar de los calcetines, he seguido al grupo Escape. Tú lo has dicho. Y nunca pude concebir que hubiera este tipo de faltas de respeto, porque esto no son faltas... No. O sea, esos letreros que hemos estado viendo con esos argumentos, y faltan algunos más que este señor ha dedicado, bastante más lapidarios, es decir, son amenazas de muerte incluso algunos de ellos, y deseos. Esto no se había visto nunca. ¿Qué ocurre? Hay un nuevo movimiento, hay una nueva línea de acción política en esta sociedad que está abriendo una puerta para todos aquellos que deseaban liberarse. Y esto es lo que hay que analizar. Está habiendo una serie de movimientos políticos en España que están poniendo en tela de juicio y denostando las instituciones. Y diciendo que todo vale. Y que tú digas, insultes... Mira, cuando ha sucedido esto de Casandra, que el Tribunal Supremo, ha derogado las actuaciones de audiencia, ha sido trending topic. Pero el trending topic no ha sido diciendo, lo creemos injusto que una señora que ha deseado la muerte de todo aquel que no pensara como ella, señora o señor, bueno, no sé ahora mismo lo que... pero deseara la muerte de todo aquel que no fuera, en estos momentos el trending topic ha sido me alegro,
viva esto, estamos de acuerdo en que realizar este tipo de afirmaciones. Bueno, oiga, yo creo que a nadie en España le gusta que le falten al respeto, que atenten contra su intimidad, que atenten contra su identidad personal. Igual que... Pero esto es el totalitarismo ideológico, que marca unos cuantos. Todo vale siempre y cuando sea dictado por lo que tú piensas. Mira, aquí hay varios temas, ¿vale? A raíz de la sentencia contra Valtònyc, yo me puse a revisar hacia atrás y ir viendo a ver si raperos o grupos de música, sobre todo en el entorno underground, habían realizado declaraciones similares y había tenido, a mí lo que me importaba sobre todo, es si alguien se había tomado la molestia de coger esa canción, sacar lo que se había dicho y plantear una querella al respecto. Y sí había pasado. De hecho, ha llegado a pasar con declaraciones, con Negu Gorriak le pasó que le iba a caer un puro bastante gordo, pero como la banda ya se había desmantelado, al final la cosa quedó archivada y de hecho hicieron un concierto de reunificación. A ver si les caía después. Lo que tenemos que ver es que el rap antes no existía en castellano como nosotros lo tenemos, ¿vale? Como lo tenían en Estados Unidos, como crítica social o como crítica política y demás. En el rap casi siempre, como manifestación artística, todo lo que se dice está llevado a un extremo exagerado. Así que, por norma, lo que le ha pasado a Pablo Hasél y lo que le pasa a Valtònyc no será la primera ni la última vez que podamos verlo en nuestro país. Más allá de eso, yo con el tema que estábamos hablando aquí sobre el tema de la proporcionalidad de las penas me parece una cuestión súper interesante y en la que tendríamos que ahondar bastante más. Es decir, porque creo que todos convenimos en que desear que se bombardee a una familia, sea real o no sea real, o que a un líder de un partido político le peguen unos tiros o que no sé cuántos, son barbaridades que deberían en algún momento, sobre todo cuando lo hacen personas que son seguidas por mucha gente en su canal de YouTube, que tiene un predicamento bastante grande, que tiene una publicidad, no soy yo en mi salón o yo con unos colegas. Son modos a seguir, son personas que son vistas por su entorno como ídolos y esa publicidad puede tener un seguimiento y esa llamada a la acción sí que se puede llegar a ver en un momento dado. Pero cuidado. Ese que veis en las pantallas declarando es José Miguel Arenas, Valtònyc, del que hablabas tú, y que es un rapero. Un rapero, pues no sé si lo hace por interés monetario o no, pero el caso es que sus letras son ofensivas, escandalosas, amenazadoras, en fin, tienen todo lo necesario para que la justicia tome cartas en el asunto. Quiero que oigan el rap al rey famoso de Valtònyc, que quizás les explique mucho más de lo que podamos contar para explicar el fenómeno del tipo este, que no sé qué clase de resentimiento tiene contra todos y contra todo. Primero escuchamos a Valtònyc con el rap al rei. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana 2 parets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats i de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dargarín corri un Burger King, que la infanta Elena demani disculpes. Bueno, Ricardo, querías decir algo a propósito de los raps de Valtònyc. Más que a propósito del rap o del hip hop en particular, a propósito de este tipo de discursos, ¿no? Hay una consecuencia que esto tiene, que no se nos puede escapar tampoco. Llega un punto en el cual, y aquí sí hay un contraste con lo que antes decía Borja, llega un punto en el cual la ofensa, la humillación, el insulto, a fuerza de entrar en el discurso cultural se termina normalizando. Es decir, termina habiendo grupos, colectivos, personas a las que se hace común, se hace corriente insultar y esto no puede dejarnos tampoco impasibles. Yo voy a poner un ejemplo que quizás sea polémico y así quizás podemos entrar un poco en cierto debate. Las personas religiosas. En España se ha hecho habitual burlarse de la fe de las personas. Burlarse del Islam, burlarse del judaísmo, burlarse del cristianismo habitualmente, burlarse del hecho religioso. Habitualmente y con mayor intensidad. Pero fíjate, Xavier, que no hablo únicamente del plano de los chistes. Hablo en general de la humillación de la persona religiosa. Rita Maestre entró en una iglesia, en una capilla. La profanación, la burla, la profanación de lugares,
la profanación en el caso, por ejemplo, de sagradas formas. Y creo que esto también debe movernos a la preocupación, porque esto no termina con un grupo. Cuando se normaliza la ofensa, la agresión verbal, la agresión simbólica, la agresión física cuyo camino se va pavimentando así, no se detiene en un colectivo. Tarde o temprano a todo el mundo le llega su turno, porque quien odia termina encontrando el campo abonado para conseguir otras muchas cosas que el odio le granjea. Desde una identidad fortísima, pasando por el respeto y el prestigio de aquellos que comparten la causa, el colectivo odiado, hasta en algunos casos carreras políticas. Vemos, por ejemplo, un ascenso de las ideologías radicales en el resto de Europa que debe movernos a la preocupación. Bueno, me gustaría ofrecerles más ejemplos de los raps de Valtònyc, en concreto uno que afecta pues, a la integridad moral, por lo menos por ahora. Ya veremos si esto pues, le ha puesto la mira para que alguien haga alguna barbaridad contra esta persona, Jorge Campos, que es el presidente del Círculo Balear. Amb l'educació no s'hi juga, no som marionetes. Mallorquins i catalans, mai balears. Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear. Bueno, pues nada, la destrucción nuclear dirigida hacia esta persona que piensa probablemente distinto que los radicales entre los que se mueve Valtònyc. También hay para Intereconomía. En esto empata con el Coleta Morada. El Coleta Morada también cuando se iba a cursos a Segovia en verano, pues decía, oye, ¿qué hacemos aquí hablando de esta gilipollez de la cultura si podríamos estar hostiando fachas en Intereconomía? Claro. Eso es un delito de odio clarísimo por el cual yo creo que no le persiguió nadie, ni de oficio ni no. Bueno, pues Valtònyc también tiene para nosotros. Agafaré un Kalashnikov, un MP5, aniré a Intereconomia, acabarem aquest circ. Agafaré un Kalashnikov, un MP5, aniré a Intereconomia, acabarem aquest circ. Bueno, ya saben que estas letras de carácter pues, abiertamente inhumano simpático le han valido una sentencia, una condena de 3 años y medio de petición de cárcel, y que su último rap ha sido incluso retirado porque no es que no pidiera perdón, es que se reafirmaba en sus incendiarios argumentos, en esa especie de discurso que alimenta el odio de terceros que lo escuchan y que pican en el rollo. Aunque lo hayan bajado y ya no se pueda ver en las redes, nosotros tenemos algo de ese nuevo subproducto cultural del tal Valtònyc. Que tengo miles de misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe. Justice dile. Esperan que el plan active para levantar el puño cuando grite, que el sistema gripe mientras privilegios se derriten y ricos acaban escondidos en el Tíbet porque jugar con techos y derechos les parecía liber. Vamos a atacarlo donde más les duele. Sus mansiones son hogares para la plebe y ellos picando roca 24 horas mientras llueve. No preocupados por atentados ni bombas, con miedo bajo nómina de que las llama zorra. De esos mensajes van cargadas las teles, miedo a perder el curro, no de que estallen cuarteles. Bueno, yo quiero pedir perdón por... Bueno, confusión mental notable. Alcalde, ¿querías añadir algo? Sí, quería añadir porque es una cosa que ha pasado un poco desapercibida, pero es cierta y viene muy al hilo de lo que he dicho al principio. Todo esto ha cambiado a raíz de la irrupción en el panorama político de determinados grupos con suficiencia moral, al puro estilo de los totalitarismos, en el que todo vale siempre y cuando sea acorde al pensamiento único. Y una de las mayores críticas que ha tenido Pablo Hasél en los últimos tiempos ha sido hacia Pablo Iglesias. Pero ha sido hacia Pablo Iglesias por su cobardía, porque él fue el que cargó uno de los raps y luego se ha desentendido a este señor. Yo creo que el rap que le encargaría a Pablo Iglesias no sería para decir lo bueno que era Rajoy o lo maravilloso que era el monarca de España. Hay una cosa que hay que aclarar, que durante mucho tiempo ha parecido que no, que incluso se decía que va por hacer rap, incluso va por decir cosas sobre la corona. Yo creo que es importante aclarar que no, uno, por hacer rap no es delito, te guste o no te guste el rap, y segundo, cosas de la corona. Lo primero que hemos visto, incluso podríamos tener ciertas dudas de si es delito, es decir, además podríamos coger informaciones publicadas y decir, oye, aquí hay una información en la que dice que tiraron a una amante del rey por la borda. Pues mira, lo estoy diciendo aquí, es una información, por lo tanto. Oye, que se ha ido de cacería, hasta pidió perdón el rey. Hay cosas
que las puedes decir con total tranquilidad. Fue condenado, hace 2 años, Bien. hace 3 años, en 2014, a 2 años de cárcel. Sí, sí. Bien. Hasél. Sí, no, pero quiero decir, no, pero estamos hablando de ese rap, porque hemos tenido estos días mumuchísimo de que es por hacer rap y por la monarquía, la defensa de la monarquía. La monarquía se le puede decir contenido, muchísimas cosas no y por se el le rap. puede, y se le puede, es que hay ejemplos en los que evidentemente son mucho más dramáticos, pero a mí me interesa aparte de la monarquía. Porque yo me considero un republicano a ultranza. Entonces yo, vamos, no pierdo ninguna ocasión de decir, oye, me gustaría que se investigara el patrimonio, que fuera más transparente, no sabemos por qué esto dónde viene. O sea, y vamos, que no tengo ningún rigor en decirlo, oye, me parece mal lo de ir a cazar, qué vergüenza, me gustaría saber si es con dinero público, hasta qué punto. Eso no está vinculado a la monarquía, eso es una actividad cinegética de mucha gente en España. Sí, pero yo quiero saber si lo hace con dinero mío, si no hace, y cómo lo hace, si caza especies que no... O sea, transparencia, yo se lo puedo pedir perfectamente a la institución, incluso puedo decir qué barbaridad, qué lamentable que una institución del Estado Bueno, haga... pero entre eso y desearles que les caiga un pero misil en la mesa pero de comedor, pues... esa es la diferencia, esa es la diferencia. Luego eso es otro rap. Pero como estamos hablando de la intereconomía, es decir, eso es promover una acción. Yo no sé si efectivamente está diciendo, oye, fans míos, cogerlo, ir a intereconomía a pegar tiros. Pues depende del momento, lo cierto, pero oye, si pasara... Claro. Efectivamente, es lo que estoy diciendo, es que eso es intolerable. O sea, dices, bueno, la libertad de expresión es defendible. Pero hasta ese límite, es decir, en el momento, yo puedo decir, oiga, señores espectadores, cojan un arma y vayan a un sitio. Me parece una barbaridad y esperaría que alguien me dijera, pues no, mira, no puedes hacer eso, no puedes decir que está bien algo que va contra los derechos humanos, contra la memoria incluso histórica, os moleste o no os moleste, contra, digamos, las víctimas del terrorismo. Son cosas que es de un respeto básico y me parece bien que un Estado regule. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Sirven 3 años de prisión para que esta persona... Pero es que tú no puedes plantear las cuestiones judiciales al respecto de si tienen esa utilidad o no la tienen. Es decir, aquí hay una serie de artículos aquí tienes una serie de artículos que están tipificados, que los tienes aquí, que son X, que ese señor sabe a priori cuando se está metiendo o amenazando directamente a la corona o está enalteciendo al terrorismo. Yo creo que no se han caído de un guindo ninguno de ellos dos. Y saben perfectamente que están incurriendo en ilícitos penales, lo saben. No, de hecho, lo saben y saben. Reafirmaron en el juicio. Claro, llegan allí además y dicen, no, tú lo sabes, claro que lo sé. Y lo hizo aún así, sí, sin ningún tipo de problema. Estoy perdiendo un factor que es fundamental y es, a ver, ¿de qué viven? Esto es economía, al fin y al cabo. Sí. Ellos están haciendo una serie de canciones a una proporción de la gente que reproducción generar polémica. Claro. No, es que la generación de polémica crea un efecto llamada, tiene más seguidores y eso se traduce en ingresos económicos. Mira, pero si el delito se puede hacer. Hablemos de un tipo de odio del que quizás se habla menos y que no tiene esta dimensión, digamos, comercial. O sea, yo aquí estoy de acuerdo contigo que a fin de cuentas es un producto terrible, pero es un producto. ¿Qué me decís del odio a los toreros, a la tauromaquia y a los taurinos? Lo hemos visto con el niño. Hemos tenido ya alguna sentencia y alguna transacción en las cuales se ha dicho, oiga, usted ha ofendido a los familiares, la memoria de un torero muerto en la plaza. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Víctor Barrio. Fue condenado. Sí, pero pensemos en las cosas que se han dicho de otras personas. Pensemos en las cosas que se han dicho de Fandiño. Pensemos en lo que se llegó a decir en las redes sociales de un niño, del niño Hinojosa, que quería ser torero después de una enfermedad terrible, finalmente terminó falleciendo. Es decir, junto con esta dimensión, que es cierto que existe, crematística del negocio, creo que no debemos perder de perspectiva y ver con preocupación que el odio se está convirtiendo en un movilizador social y en un legitimador de causas. Y creo que esto debe preocuparnos. Insisto que no creo que se trate solo de una cuestión de derecho penal, de la sanción. Creo que hay un nivel educativo clarísimo, creo que hay un nivel cultural y creo que hay una preocupante aceptación de estas cosas en nuestra sociedad. Y mucha doble moral y mucho cinismo que impera a la hora de valorar las libertades también enormemente. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ministro Soria? ¿Se acuerdan que nos mintió? ¿Se acuerdan que se decía que tenía una cuenta en un offshore, en las islas Jersey? Bueno, le cayó la del pulpo. No lo defendía, yo creo que no lo defendía ni hasta su mejor amigo del colegio en Tenerife. Ahora, amigos, si eso lo hace Almodóvar. Porque aquí la misma sospecha tiene el hermano de Almodóvar, productor de sus películas, con un offshore, una cuenta, para entendernos, de dinero negro en un paraíso fiscal, concretamente en Panamá. Eso no ha sido inconveniente
tengo que admitir que con algún error a la hora de votar, en fin, que demuestra que en el Ayuntamiento de Madrid hay algunos que deberían hacer un cursillo de estos del INEM que te enseña a hacerlo adecuado en un pleno. Es el ayuntamiento más importante de España y el día que no se equivoca la portavoz del PSOE se equivoca la alcaldesa. Eso es un escándalo. Pero bueno, unánimemente, con el Partido Popular de abanderado mayor, que esto ya es lo que produce mayor hilaridad, con el PSOE de Monaguillo de ayudante y Carmena de propositora, resulta que Pedro Almodóvar se ha convertido en hijo adoptivo de la ciudad de Madrid y de todos los madrileños, y nadie le reprocha que tenga cuentas en Panamá, lo cual es muy sorprendente porque yo creo recordar, hay un eco que me recorre la memoria de un tal Sánchez, Pedro Sánchez, que decía: expulsaré a cualquiera que tenga algo que ver con una cuenta en Panamá. Dijo en Panamá. Pues este es el caso, Pedro. No sé quién no te ha hecho caso en el grupo parlamentario. Pero, bueno, no lo sé. ¿Ustedes creen viable, factible que un Pedro Almodóvar, caso que existiera, seguro que hay algún cineasta, digamos, que compita en méritos con Almodóvar y que lo hubieran nombrado hijo adoptivo no sé, en Londres, en Copenhague, en Roma, me vale, si quieren ustedes, en Los Ángeles, lo que quieran? ¿Eso es el normal, medio normal? ¿Entra en los...? No es delito tener una cuenta en... Delito no es, pero si feo está declarada, sí. Feo sí. Bueno, ya, pero que... Feo sí, porque yo le quiero recordar algunas de las cosas que ha dicho este señor, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras el atentado del 11. A ver, son cosas, es como si le decimos que Marta Sánchez, que cómo felicita a Mariano Rajoy a Marta Sánchez cuando es una persona que dice literalmente que tiene sus cuentas fuera para pagar menos impuestos. No, la felicita por cantar el himno de España. Claro, pero fíjate, yo también la felicito. Ya, pero eso no, entre eso y hacer la hija adoptiva... Me parece muy parecido. Pues una cosa es que le cante el himno y que le cante muy bien al himno o que le cante regular, y otra cosa es... La pregunta que yo os quiero trasladar. El cineasta Pedro Almodóvar, con todo el mérito que pueda tener como cineasta, pues como que pierde su condición de aspirante a esa condición de hijo adoptivo de Madrid en la medida que no cotiza en España y que recibe subvenciones para hacer sus películas. O sea, si es subvenciones de dinero público. Es ese ético moral que Pedro Almodóvar, habiendo tratado de evadir impuestos en España, se le haga hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Es eso, ¿verdad? Pues evidentemente la respuesta está muy clara. Es decir, si tú intentas evadir impuestos de tu país, que estás contribuyendo a su grandeza, pues que le hagan esto hijo adoptivo, pues que casa muy mal. Pero ¿qué han medido? ¿Qué se ha medido para ser hijo adoptivo? A ver, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta van a escuchar al portavoz de unos y de otros cómo defendían la condición de hijo adoptivo de Almodóvar. Bueno, depende de la parroquia a la que suelas ir, ¿eh? Eso es lo que revela la historia del hijo predilecto para Pedro Almodóvar. Pero vean cómo el portavoz del Partido Popular, Martínez Almeida, pues rodilla en suelo y oye, que venga, que sí, que un menudo cineasta es Pedro. Y al final ha habido un consenso en votar a favor de Pedro Almodóvar como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Nosotros hemos primado el aspecto cultural, el aspecto de que todas sus películas están íntimamente ligadas a la ciudad de Madrid, que ha sido uno de los grandes cineastas, o es uno de los grandes cineastas que tiene España, y que además es cierto que su obra se ha desarrollado fundamentalmente en la ciudad de Madrid, y por tanto el Grupo Municipal Popular ha primado esta consideración sobre cualquier otra. Y eso que Almodóvar es al Partido Popular lo que el demonio a la Iglesia. Vean lo que opina del PP. Todavía tenemos que enterarnos de algo terrorífico, que el partido en el poder, el partido que estaba en el poder, estuvo tramando a las 12 de la noche del sábado. Algo que ojalá se confirme para que todos nos enteremos hasta qué punto estamos viviendo, no en un Estado democrático. Estuvimos a punto, Javier, y espero que alguien lo confirme, de un golpe de Estado por parte del PP. Compañeros, amigos, amigos de la cultura y del cine español. Señor Ver, usted no está incluido en esto último.
pero si yo hubiera sido, o sea, un hombre analfabeto gallego, que me han hecho firmar con el dedo, porque no sé escribir, y me entero del asunto de las tarjetas opacas, de verdad, y esto no son ideas, me voy, espero al señor Blesa o al señor Rato y les corto el gañote. The resistance of the Spanish citizen, victims of a government that is absolutely deaf and insensitive with the problems of my country. Thank you so much. Bueno, tienen muchas ganas de intervenir todos nuestros invitados esta noche, pero escuchen antes la defensa que él mismo hace de los papeles en Panamá. ¿Sabes? Lo que pasa es que tu pregunta es muy general. En los papeles de Panamá, mi nombre y el de mi hermano es el de unos meros figurantes. Menos figurantes. Bueno, y lo de los despropósitos después del 11M, alcalde, le dejo responder a usted, que veo que está encendido. A ver, yo estoy bastante ofendido con las palabras de este señor. Respeto profundamente la decisión de mis compañeros en el Ayuntamiento de Madrid, además se lo comenté al portavoz, pero a mí Pedro Almodóvar me parece un señor sectario y miserable y que no debería tener, ni mucho menos ser hijo predilecto del Ayuntamiento de Madrid ni de la Ciudad de Madrid. Por mucho que esté vinculado a la otra propuesta, que es la de Rafael, que desde luego, sin lugar a dudas, sí lo merecería, porque no es un señor que haya, en cualquier caso, ofendido a una parte de la población de Madrid, como sí lo ha hecho el señor Almodóvar. Insisto, respeto la decisión de mis compañeros, que sus motivos habrán tenido, pero a mí me parece que después de escuchar lo que este señor ha hecho, después de insultar nuestra inteligencia, bueno, mencionando previamente año 2014, 2015 o 2016 lo de las tarjetas opacas y decir que él pasaba por aquí con lo de las cuentas en Panamá, más el insulto a la... Tarjetas opacas tenían los de Iniciativa y los de Izquierda Unida y los de... Bueno, sí, Santín, pero aparte de todo esto, me resulta ofensivo como votante del Partido Popular, no como miembro del Partido Popular, como votante del Partido Popular, que este señor se haya permitido la desfachatez de insultar gratuitamente a todos los votantes y que nosotros le demos un espacio importante en Madrid. Yo he quedado atónito con lo que he escuchado, o sea, querría volver a escuchar para ver si lo he oído bien. De los gallegos. Porque esta es una de las cosas a las que me refería antes con lo de la normalización. Hemos llegado a un punto en el cual hay estereotipos que se refieren a personas de comunidades y a personas de pueblos y a personas de lugares que son profundamente destructivos. Hemos normalizado, por ejemplo, el estereotipo, que una expresión que a mí no me gusta nada, el estereotipo del paleto. Y se ha hecho burla de todo lo que viniera de los pueblos. Hay un estereotipo terrible, que es el estereotipo del andaluz, que tantísimo daño ha hecho. Bueno, el cine de Almodóvar es el cine del estereotipo. Pero a esto me refiero, que acabo de escuchar que dice, si yo hubiese sido un gallego analfabeto, si no entendí. Que firma con el dedo. ¿Por qué es necesario hacer estas? ¿Por qué es necesario recurrir a estos estereotipos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser gallego? ¿Por qué existen, además, una cierta hipocresía? Porque hay estereotipos a los que parece legítimo recurrir y de los que parece legítimo echar mano, y hay otros, en cambio, que se constituyen en un tabú. A mí esto sí me parece lamentable y me decepciona, iba a decir. Me decepciona, bueno, es un director de cine al que he seguido y sé lo que piensa en otros planos, pero esto me sorprende. Julio, Leonard, otro de los baremos que vamos a utilizar aquí en este programa, al menos para equilibrar o para dar muestras de las libertades, es las cosas que ocurren con los terroristas cuando llegan a sus lugares de origen, los etarras que llegan al pueblo de sus amores y son homenajeados allí con absoluta, son homenajeados de forma impune, pero además también por parte de los seguidores que están ahí esperándolo de forma beligerante. Es decir, allí se les está aplaudiendo a personas que han cumplido su sentencia correspondiente, personas que ha quedado demostrada de forma aprobada que participaron en secuestros o participaron en asesinatos o que su colaboración fue necesaria para que esa situación se llegara a dar. Y oye, ahí sí que podemos entrar en los límites, porque ahí está clarísimo. Es decir, vamos a ver, quien enaltece con aplausos y con algarabía la llegada de un señor que está juzgado por delitos de terrorismo, ¿acaso no está enalteciendo el terrorismo? Obviamente. La pregunta la tenemos ahí, ¿eso es libertad de expresión? En los morros, los morros de las familias y de los supervivientes de las víctimas. Sí, en los morros. Libertad de expresión está cometiendo un delito. Pero siendo moralmente o éticamente repugnante, hay una cosa que es que si una persona ha cumplido su sentencia y vuelve a su pueblo, no es delito. Que dice una persona, ya has cumplido, y repito, moralmente y éticamente es otra cosa, pero una persona
que ha sido condenada. ¿El aplauso es porque ha cumplido la condena y ya vuelve a casa o porque justificamos aquello que hizo? Inferir que esos aplausos de vuelta a casa son un enaltecimiento del terrorismo, a mí... Es que hubo declaraciones. A mí me cuesta, Es que hubo declaraciones. Había declaraciones que justificaban que estaba bien lo que habían hecho. Pero ahí habría que ir a los detalles, al que está con la bandera, al que pone un mensaje, al que dice una frase que pueda ser enaltecimiento. Al que lo convoca. Sí, pero a ver, convocar el recibimiento de un vecino que ha pasado 20 años encarcelado por el Estado opresor no es, no es delito decir eso. Ha estado en prisión por colaborar. No lo digo yo, lo digo como... Sí, sé que no lo dices tú. Sé cómo lo dices tú, pero es lo que dicen ellos. ¿Usted cree, hay terrorismo en muchos otros países de Europa, por ejemplo en Francia? En Córcega ha habido actos de terrorismo, han colocado bombas. Sí. ¿Usted cree que hay algún homenaje cuando salen después de cumplir la condena que les impone la República Francesa? No, y bienvenido sea que no sea público, al menos no. Pero si es que es desagradable, en el sótano de su casa. Déjame... Pero yo me entero que no es delito. Voy a decir una cosa aunque sea espantoso. Voy a echarle aquí un capote a Alberto. Las autoridades no actúan. Entonces, en aras a la paz social, quiere decir que muchas veces ocurre eso. Pero mira, voy a echarle aquí un capote a Alberto, que no lo necesita por otra parte, pero yo creo que, que sí tenemos que pararnos a pensar un momento en esto. Esto se llama non ghiettorri, bienvenidos. Sí. Y normaliza, insisto en esta clave, normaliza que se hace un reconocimiento público a alguien que sale de prisión por delitos gravísimos, en ocasiones por delitos de sangre. Esta normalización nos sitúa en una pendiente en la que puede haber otras normalizaciones. Porque llegará un momento en el cual, si realmente nos parece normal un reconocimiento público a alguien que ha cometido delitos gravísimos, las cárceles españolas están llenas, ¿eh? Las cárceles españolas están llenas. Y entras en pendiente resbaladiza. Puedes empezar a normalizar cualquier cosa. Mira cómo han normalizado lo de Cassandra, que le hacen un homenaje a Izquierda Unida. Pero aplaudimos a los jugadores de fútbol que defraudan y se les va a aplaudir más. Se les hace vítores a determinados cantantes que son condenados por la hacienda pública. Van y se les aplaude también. No. Bueno, viva las cantadoras, no. A ver, yo soy del Atleti, pero tienes a Cristiano Ronaldo, tienes a Xavi... Oye, que no he mencionado equipos. Una cosa es lo que haga la gente, que es dueña de sus decisiones, y otra cosa es lo que haga el Ayuntamiento de Madrid, o el Ministerio de Cultura, o la Generalitat de Cataluña. Que o la corporación del pueblo correspondiente que estaba presente en el hecho o el partido político que ampara pues ese aquelarre de bienvenida que mató a 25 personas y ha pagado 12 años de cárcel. Yo creo que aquí sí hay un punto que debemos tener en cuenta a la hora de valorar límites. Esto sí toca la dignidad de personas. Aquí puede haber podríamos plantearnos esto es libertad de expresión o no es libertad de expresión. Y hay límites. Pero creo que hay una característica de este tipo de homenajes, toca la dignidad de las víctimas, toca la dignidad de las personas. O sea, a fin de cuentas, quien llega y es recibido en loor de multitudes es alguien que causó mucho daño. Y me parece que este punto no deberíamos olvidarlo. Y luego hay otra cosa, que hablemos con sinceridad. Todos estos, para muchos excesos en el terreno de las libertades, se producen porque no se actúa para impedirlos. O sea, aparece un tío, hace 20 años, lo recuerdo, que en la primera visita del rey Felipe a Gerona, que es uno de sus títulos cuando era aspirante a la corona, y empieza a quemar retratos de su padre y banderas de España. Bueno, detienen a 12, luego se quedan en 6, al final ninguno tiene condena. Este tipo, al final acaba siendo lo que es, pues, el despiporre, porque nadie está por defender las cosas de verdad. Eso pues, hace que las policías, como no tienen miedo a la ley, espían a abogados, a políticos, a periodistas, en mi tierra, por ejemplo, sin mayor problema. Porque es igual, ya quemaremos en una incineradora los documentos que lo prueban, ¿no? Ese es el problema, que nadie teme a la ley, o que muy pocos temen a la ley. Luego escriben unas leyes estupendas que garantizan la libertad religiosa, pero luego hay unos que dicen, vamos a ver si están musculosos o no los servidores del Estado. Vamos a provocar, y se producen actos como el último, que es el del pregón del carnaval de Santiago de Compostela, la ciudad del apóstol. Ahí ven imágenes, ¿eh? Pues esto ha acabado denunciado en los tribunales porque algunos entienden que constituye un delito contra los sentimientos religiosos que está pues, perfectamente tipificado en nuestro Código Penal. Carlos, tú lo sabes mejor que yo. Esa es la querella que han presentado la Asociación de Abogados Cristianos como consecuencia de un pregón que hace
que paga el dinero público del Ayuntamiento de Santiago y que hace un supuesto humorista al cual yo no le voy a hacer publicidad y no voy a decir cómo se llama Carlos, no voy a decir su apellido, y el alcalde, que es podemita, este sí voy a decir su apellido para que la gente procure no votarlo, Martiño Noriega, pues le paga dinero público para que vaya a Santiago a hacer pues, lo que muchos consideran que ha sido una ofensa. ¿Podemos escuchar un fragmento de lo que dijo el supuesto humorista? Vamos con ello. Se deixades de comer carne, se deixades o alcohol e o fornicio, se vos flaxelades, se donades cartiños para a Santa Madre Igrexa, se defendedes a familia e a unidade de España, seredes perdoados. Pola contra, se non facedes isto, iredes a arder nas chamas do inferno. Bueno, pues la gracia es, imagínense, la Virgen María es una puta y eso se enuncia y se pronuncia pagado con dinero público delante de niños que van a escuchar el pregón del carnaval. Y el Ayuntamiento podemita de Santiago pide disculpas. Oiga, se nos ha ido de la mano, este tío ha actuado sin que... No, ahí ven la respuesta del alcalde de Santiago, que dice que los que critican el pregón son poco más o menos que unos fachas, unos retrógrados, y que además, pues eso es humor. Llamar puta a Santa María es humor, tan solo humor. Eso es lo que sostienen el alcalde y muchos otros de esa formación, ¿no? Respuesta, sí, ha habido alguna de su partido, el PP, alguna ha habido, por ejemplo, la de Percival Manglano, que van a leer ahora a continuación. Percival Manglano fue consejero del Gobierno de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues entonces él escribe lo que escribe, tal. Yo quiero recordaros que lo que dice el Código Penal, el artículo es el 525 y lo deja, bueno, absolutamente de una manera enérgica e incontestable, que no se puede ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, sea la que sea, especialmente la más compartida, que es la católica, ¿no? Eso es evidente. Ni de palabra, ni por escrito, ni mediante cualquier documento o escarnio de lo que son los dogmas, las creencias, los ritos, las ceremonias. En fin, no se puede vejar públicamente lo que muchos consideran la fe. Lo que pasa es que él ahí va a decir que no se ha hecho para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, como reza el artículo, sino que lo ha hecho con lo que se llama el derecho al animus iocandi, que lo ha hecho en broma, que lo ha hecho por humor. Y por eso hay que advertir una cosa, el humor tiene que ver con la inteligencia. Antes decía Alberto con mucho acierto, el humor tiene que hacer reír. Aquí no hay ninguna inteligencia. Esto no tiene nada que ver con el humor. El humor tiene que ver con la capacidad del doble sentido, tiene que ver con la capacidad del ingenio, de la sorpresa, la ironía, por supuesto, incluso el sarcasmo. Decirlo sin decirlo. Claro, pero aquí no hay ningún humor, aquí hay una ofensa, aquí hay una ofensa abierta, con dos matices. De nuevo, entramos en la pendiente resbaladiza. Al juego de ofender, saben jugar también otros. Y llegará un momento en el que esto se convertirá en un pim pam pum de ofensas, donde nadie será más libre, todos seremos más esclavos y todos seremos más temerosos. Y hay una segunda dimensión. No se ofende a todos por igual. Es decir, hay un punto en el que la ofensa en particular a las personas religiosas, a las personas que tienen fe, se ha convertido en algo, en moneda de uso corriente. Cuando alguien no sabe cómo conseguir notoriedad, cómo conseguir fama, cómo conseguir marketing para una obra de arte que de otra o de llamado arte, que de otra manera pudiera ser mediocre, ¿qué hace? Ofende los sentimientos de las personas religiosas. Habitualmente... Del cristianismo. De los cristianos. No de religiosa, del cristianismo. No, pero se ofende a otros también, Borja. Pues no sé a cuáles, pero sí, principalmente Borja, al cristianismo. Sí, Borja, sí se ofende. No es únicamente a los cristianos, aunque coincido contigo en que numéricamente las ofensas a los cristianos son las más habituales, y no solamente a la fe, también a la práctica. Pensemos en las agresiones, los daños contra parroquias, por ejemplo, contra edificios religiosos, contra cementerios, contra sacramentos. Bueno, llegamos a ese punto del programa en el que me gusta que os asoméis a una personalidad, a una de esas personas que nosotros consideramos formidables. En este caso es un empresario que no por empresario es formidable. Se trata de Cipri Quintas. Le vais a conocer.
Al final el término networking, como los americanos tienden a etiquetar todo, y son muy listos y lo venden todo muy bien, al final yo también tuve que mirar en Google a ver qué era networking. Y al final el networking es cómo nos relacionamos, la forma de relacionarnos para crecer profesionalmente, ¿no? para rentabilizarlo profesionalmente. Yo en mi libro lo denomino Networking con Corazón, en el libro del networking, porque yo no diferencio entre las relaciones personales y las relaciones profesionales. Yo creo que todos tenemos las herramientas, salimos de serie para poder crecer a través de nuestras relaciones, a través de nuestra empatía. Y networking simplemente es hacer amigos, es como conectarnos. Mi forma de entenderlo es hacer amigos sin buscar nada a cambio, buscar por relacionarte, porque al final si inviertes en el corazón de las personas, si inviertes en el corazón de la gente, es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida, porque lo más importante en este mundo es por lo que tenemos que luchar todos, por intentar ser buena gente, buenas personas. Tengo que decir que las 15 claves que tiene el libro están basados en algo para mí muy importante, es en hechos reales. Yo estoy compartiendo, no dando lecciones a nadie, compartiendo cómo me ha ido en mi vida y cómo aplicándolo en mi entorno nos ha ido bien. Para mí hay dos claves que voy a destacar. Una, y es utilizar bien las tecnologías. Las tecnologías, Facebook, Twitter, Instagram, todo esto se ha creado para relacionarnos, no para coleccionar me gustas. El WhatsApp, para relacionarnos, no para apartarnos de la gente. Lucha aprende a las relaciones 2.0, que es esta, la de la tecnología, para llevarla al 1.0. Busca siempre materializar un abrazo, busca el mirar a la persona. Siempre que te apuntes a una red social o utilice cualquier tecnología, utilízalo siempre para acercarte a las personas, porque lo más importante en este mundo son las personas. No hay nada más importante. Un Ferrari no te devuelve un abrazo. Y dos, que creo que es la base del libro y la más grande, es dar sin esperar, recibir y recordar. Tenemos una palabra muy potente que es la palabra dar. Solamente dar. Mira a ver qué puedes hacer por los demás. Mira a ver cómo los puedes posicionar. Mira a ver cómo los puedes hacer grandes. Mira a ver cuáles son sus virtudes y hazlas grandes. Intenta ayudar, intenta sumar. Que la vida, que el día a día te lo va a devolver con creces. ¿Con quién va a querer hacer alguien un negocio? ¿Con una persona que ayuda a los demás? ¿Con una persona que suma? ¿Con una persona que busca las posibilidades, que no ve la mancha en la camisa? ¿O con una persona que es mala persona? Al final puede ser muy brillante, pero si eres mala gente y si no te fijas en los demás y si no ayudas a los demás, si no das, te vas a encontrar solo. El mejor negocio es dar. El mundo está lleno de personas que te dicen que hay que subir al Everest, pero ellos no han subido nunca. Y va la gente y sube y se mueren por el camino, porque han creído en esa persona. Yo estoy compartiendo en mi libro mi experiencia personal. Yo habré conseguido a través de mis empresas, a través de mis socios, con mis compañeros, con todo mi equipo, porque solo soy el que sale, pero detrás hay gente maravillosa que me hace poder salir, pues habré dado más de 2.000 puestos de trabajo, pagar nóminas, llorar, pasarlo mal, no tener para crecer, no tener para pagar, no tener para nada. Eso te ha hecho crecer. No puedes hablar de algo, no puedes compartir algo que no has vivido. Eso me ha construido totalmente. Tenemos en este país, siempre crucificamos a los empresarios, pero yo me pregunto, ¿te imaginas un país sin empresarios? ¿Te imaginas un país sin emprendedores? ¿Te imaginas un país sin gente que arriesgue, que luche, que ponga su tiempo, su dinero, su corazón, lo ponga en marcha? La mayoría de los empresarios es gente muy buena. La mayoría de los empresarios son gente que desarrolla sueños. La mayoría de los empresarios nos hacen grande. Si no hubiera sido empresario, o que si no fuera empresario como soy actualmente, no podría compartir lo que tengo. De hecho, como al final yo todo se lo debo a mis amigos, a ser empresario y a la gente que me ha rodeado, el libro es 100% solidario. Se lo doy a los héroes, a los verdaderos héroes de este mundo, de esta sociedad, que no nos fijamos en ellos. No el que manda el gol, marca el gol en el último minuto, sino se lo doy al Padre Ángel, a Irene Villa y a Sandra Ibarra. Personas que se ocupan de algo muy importante, de hacer que los problemas de todos sean menos problemas, porque ellos se ocupan, no se preocupan, se ocupan de ellos. Por eso yo no podría contar lo que tengo, yo no podría contar lo que me ha pasado, yo no podría haber escrito este libro sin haber sido empresario y sin estar rodeado de gente maravillosa, de personas maravillosas, por gente lo utilizan otros. Soy lo que soy porque me he rodeado de buenas personas. Bueno,
Hay otro capítulo de libertades que es quizás el más disparatado de todos. Utilizando un adagio moderno del viejo idioma español, dice: no hay campo sin grillo, ni tonto sin lazo amarillo. Vamos a hablar de lazos amarillos, de ofender aquí al que le dé la gana, de decir que... El lazo amarillo, recuérdalo, que en toda Europa es el lazo contra el suicidio. Es verdad, dice, ¿cuánta gente preocupada por el suicidio en España? Diría un guiri si pasa por el Mobile World Forum. Bueno, pues hay muchos que con los parámetros que rigen como legales en media Europa... Bueno, les habrían pasado por encima la pisonadora con la marcha atrás, con la marcha adelante 5 o 6 veces, porque esto es insoportable. Van a ver imágenes de cómo los lazos amarillos se colocan en las poltronas de los edificios públicos, en las poltronas del Parlamento catalán, en las solapas de los discursos de los que cuando reciben delegaciones extranjeras, cuando van a ver al jefe del Estado. Van a ver también imágenes de cómo le dan plantón al rey, de cómo se burlan de las autoridades españolas, insisto, cómo nos desairan a todos, que en el fondo pues son los que nos representan. Pregúntense lo que decíamos al principio, dice, oiga, y un tío que dice que es Mossos d'Esquadra recibe 700 euros en negro para espiar a gente de la sociedad sin mandato judicial. ¿Eso es una policía política? ¿Eso es totalitarismo? Eso es que nadie tiene miedo a la ley. Porque si tuvieran miedo a la ley, eso no lo harían. Ni conspirarían contra el Estado aquellos que reciben la nómina precisamente del Estado, porque si no tampoco cobrarían. Ni tendrían dudas a la hora de coger a Trapero, que es lo que le falta al ministro del Interior, y situarlo fuera del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, porque los otros 17.000, así que son imputados en una causa penal, pierden el empleo y buena parte del sueldo, cosa que a él no le ha pasado. ¿Hay algún país en Europa que le pagaría el sueldo de parlamentario a Puigdemont, siendo que ha huido de la justicia española? Pregúntenselo. ¿Hay algún país en Europa que no hubiera tomado cartas en el asunto de la TV3? Nadie teme a la ley, es que les da igual. Si en el fondo al final acaba saliendo un magistradote de estos a los que veneramos y respetamos tanto diciendo: este procedimiento, esta causa es muy compleja. Y ahí nos arrogamos todos. Venga, don Ricardo, por alusiones al gremio. A ver, bueno, es que la causa puede ser compleja, ¿eh? Cuidado. No la he declarado compleja porque... No, vamos a ver, todas las causas son complejas. Y será lo compleja que quiera que sea el magistrado de instrucción. No, hombre. Pero vamos un momento al tema de las libertades, Xavier, porque esto no comenzó ahora. Mira, yo estoy seguro de que recordáis cuando en la prensa en Cataluña se publicó un único editorial en todos los periódicos, por ejemplo. Sí. Recordaréis, y me voy cada vez más atrás en el tiempo, cuando ya por el año 2003 los actos políticos, a la sazón todavía no existía Ciudadanos, del Partido Popular los reventaban un grupo llamado los Maulets, Pretextaban que era una forma de protestar. Y después vino todo lo demás. Y podríamos continuar más atrás en el tiempo, podríamos remontarnos a los 90, al miedo de perder clientes por decir lo que pensabas, al miedo de perder tu trabajo por decir lo que pensabas, al miedo de quedar excluido de tus círculos sociales por decir lo que pensabas, por atreverte a discrepar del orden nacionalista que en aquel momento se tenía como algo inmutable. Claro, claro. Sí, pero quiero decir que comenzó hace mucho tiempo y empezó con una pendiente. Empezó con que era algo que no había que darle mayor importancia, que solamente era propaganda, que en realidad solo se trataba de conseguir más dinero en las negociaciones con el gobierno de la nación, etcétera. Y hemos terminado en una situación en la que no solamente hemos visto el acoso a los policías nacionales o a los guardias civiles, hemos visto el espionaje a ciudadanos sin orden judicial. Entonces, claro, cuando nos paramos a pensar en lo del odio y nos quedamos únicamente en un momento determinado, en una semana, en un mes, en un año, perdemos la perspectiva de los grandes procesos sociales y de la transformación social que se ha venido produciendo en España. Que la idea del miedo a hablar no vino dada en primer lugar por las resoluciones judiciales ni por el Código Penal. Esa vino dado por el control difuso. Esa es la inversa. Me siento seguro haciendo lo que se supone que no debo hacer y no me va a pasar nada. Por ejemplo, eso es lo que hace que una locutora de un canal público de radio en Cataluña retransmita los movimientos de las unidades policiales. Van seis vehículos policiales por la autovía del Vendrell.
Y ahora me han dicho que han pasado por no sé dónde. Y tengo noticias de que en Lérida... Oiga, pero esto qué disparate es. Nadie teme lo que le pueda pasar. Eso está en el fondo de todas estas actuaciones. Ahora ya ha cambiado la circunstancia. Yo creo que muchos, bueno, lo hemos visto recientemente, es decir, ya la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento no está contemplada. Es decir, yo creo que ha habido una cosa, un cambio, un hecho trascendental, y es que han visto que el Estado funciona por encima de las ensoñaciones y sobre todo de los intentos de golpe de Estado. Porque esto sí que es indispensable informar a la población de lo que ha sufrido, de que lo que ha sufrido España, más allá de lo que algunos nos intenten imponer, es un golpe de Estado, con todas las acepciones que queramos contemplar, pero ha sido un golpe de Estado. Y aquellos que han liderado ese golpe de Estado, exceptuando los más valientes, como el señor Puigdemont, que están ahora mismo disfrutando de su exilio en Waterloo, aquellos que han liderado el golpe de Estado están en la cárcel. Y esto es un hecho diferencial, porque hasta hace poco ellos creían que tenían la suficiencia moral y sobre todo la libertad como para hacer lo que quisieran y que el Estado no actuara. El Estado ha actuado, pero no solamente el Gobierno, ha actuado la justicia, han actuado todos los mecanismos. Fíjese, volvemos a valorar el régimen de libertades. La Junta Electoral tuvo más coraje que el Gobierno. La Junta Electoral le dijo a Ada Colau: haga usted el favor, inmediatamente retire el lazo amarillo y la libertad presos políticos que estaba en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, porque eso no lo puede tener. Lo quitaron. Pues se marchó la Junta Electoral, esto le aplicaron el 155 y ¿sabe lo que hay ahora? Un lazo amarillo y libertad presos políticos. Bueno, yo te digo que hay matices. A ver, yo estuve de apoderado en las elecciones catalanas y puedo hablar con conocimiento de causa. Yo llevaba una bandera de España aquí puesta y a mí se me acercaron los Mossos de Escuadra porque habían llegado a un acuerdo para que nadie pudiera llevar una bandera de España, igual que no podían llevar un lazo amarillo. Y yo dije, bueno, pues que me detengan. Yo no me voy a quitar la bandera de España en mi país. Afortunadamente no me detuvieron, pero fue contra una denuncia de los de la CUP. Por tanto, que la Junta Electoral podría actuar o no, yo porque me mantuve, pero a otros miembros de candidaturas, incluidos Ciudadanos y Partido Popular, la Junta Electoral y los Mossos de Escuadra les obligaron a quitar la bandera de España. Aquí, yo, aparte de la necesaria detención de Borja, la que deberíamos valorar con el tiempo, pues me la jugué. Pero eso va aparte. Y por otras cosas. Pero es ilógico que a un ciudadano español le pidan que se quite la bandera de su país. Pero los calcetines deberían. Los calcetines deberían. Eso es lo de menos. Yo quería centrarme en algo que ha dicho Ricardo, que me parece que es el fondo que estamos tratando aquí, cuando habla del cambio social y de la normalización del odio y de dónde viene. Has relatado de dónde venimos en cierta parte de odio, pero por omisión se te olvida otra parte de odio, ¿no? Yo quiero recordar algunos personajes y algunas cosas que han pasado. Y además le voy a poner nombre, una persona que se llama Federico Jiménez Los Santos, que crispó el ambiente desde hace mucho tiempo, una persona que directamente puede decir tranquilamente que si ve a los de Podemos y tiene un arma los dispara. No ha habido ninguna denuncia por nada de eso, y se nos ha crispado desde hace muchísimo tiempo. Yo eso no se lo he oído decir. Federico Jiménez Los Santos dispara a cualquier lado, dispara para todos los lados. Sin embargo, sí puedo decir que a él le dispararon los de Terrayude. Sí, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. No, lo digo porque a veces hay cosas que... Y vemos estos días, por ejemplo, bueno, por llamar de alguna manera, editoriales de periodistas como Carlos Herrera, diciendo que Ana Gabriela se ha ido del feísmo, por no utilizar otras expresiones que, digamos, son odio. ¿Eso que incita? No incita nada, pero es odio. Yo estoy hablando de dónde viene, de la déjame, que estaba hablando de la normalización y la tendencia al odio. Y yo creo que eso es en lo que estamos. Es un odio político, es un odio mediático, es un odio al final lo que nos lleva a ser el enfrentamiento. Y hemos enfrentado a la sociedad española desde hace mucho tiempo, en dos bandos. No quiero rememorar otros bandos, pero sí la sensación de que tenemos que definirnos en contra del otro. Y eso se ha trabajado muchísimo desde los medios, no voy a decir ni unos y de otros, pero hasta el punto, y quienes hemos vivido la política un tiempo, sabemos, mira, voy a decirlo para que sea la izquierda, para que no digáis que hablo de la derecha. Si tú desde la izquierda querías hacer una política que fuera propositiva, eras tildado de derechas, porque digamos a la Iglesia la tenías que insultar, pero ¿por qué quiero decir, hasta el punto que era necesario para demostrar que eres de algo, atacar a lo contrario? El PP haga lo que haga está mal, pero ¿por qué es el PP? Pero eso lo convivimos en el día a día. De la misma manera que alguien del Partido Popular tiene que decir que Carmena lo hace mal, aunque Carmena plante flores y le crezcan sin agua. Quiero decir, hemos llegado a ese punto desde hace mucho y el insulto se ha normalizado. Y no sé si lo de los tiros, pero llamar a nuestro presidente de gobierno maricomplejines y normalizarlo, es decir, el insulto, la burla a un presidente del gobierno de una institución viene de lejos. Quiero decir que la burla a las instituciones no es del procés
sino que la burla a las instituciones viene de los dos lados, y la normalización en cualquier otro sitio al presidente del gobierno no le llaman maricomplejines, conceda tranquilidad y otras lindezas, que es que yo me olvido. Es que Federico Jiménez Los Santos dispara, pero a todo Dios. Claro, pero porque estamos hablando al final del camino de algo tan importante como es la lucha por el poder. Es decir, cuando... No, es que es así. Cuando hemos visto, por ejemplo, lo de Santiago de Compostela, el tipo metiéndose con la Iglesia Católica y demás, lo que está haciendo es haciendo campaña para su parroquia. Como nosotros. Pues lo mismo que no justifiquemos todos por el poder. Pero que es así. Pero que al final lo que hay, el sustrato que hay en todo esto es la lucha por el poder. La lucha por el poder al final se materializa en una serie de mensajes y de posiciones que hace que la gente se adhiera a ti o te rechace. Porque al fin y al cabo se han dado cuenta que justamente en la radicalización y en el enfrentamiento es cuando ellos consiguen mucho más votos. Que al final del camino es eso. Si ves, por ejemplo, hay una consigna Izquierda Unida recientemente. No creo realmente que el ánimo de crispación al final, cuando todo el mundo está pegándose guantazos, vaya a traerte más votos o no, porque la gente yo creo que al final también en estas situaciones termina cansándose de que todo el mundo esté pegándose guantazos y de estar retrasando todo el rato en el suelo. De todas maneras, cuando comentábamos el tema de Cataluña y el tema de los lazos, exceptuando en el momento en el que eran elecciones, porque había un grupo político que de esos lazos y de esos Llibertat Presos Polítics sí que estaba haciendo campaña, y me parece perfecto que entrara la Junta Electoral y dijera eso fuera de las instituciones públicas, me parece chapó. En cualquier otro lado, en cualquier otro momento, y luego me parece, ha vuelto a estar presidiendo el Ayuntamiento de Barcelona. Es que los lazos tontolabas estos amarillos son libertad de expresión, sí, igual que yo lo llamo lazo tontolaba. Quiero decir, hay una frase en inglés que le he leído esta mañana, o se la leí ayer a un grupo de teatro en Inglaterra, que se llama The Tiger Lilies, que dice: a la verdad le importa una mierda tu opinión. Y es así, es decir, esta gente no son presos políticos, no lo son, esa es la verdad. Su opinión sobre los lacitos al resto nos importa absolutamente. ¿Son libres de llevar los lacitos? Sí. Pero son libres de llevar los lacitos. El resto somos libres de decirles cada 2 por 3 que esos señores no son presos políticos y que esta cosa es una absurda gilipollez. La Liga de Fútbol británica llama la atención a Guardiola por llevar un lazo amarillo en un terreno de fútbol, en un estadio, como entrenador que es. Está preocupado por el suicidio. Claro. Y aquí van a ver al rey con unos lazos que dice: el Estado del cual tú eres la cabeza, visible, resulta que tiene presos políticos que son los míos. Y eso pasa en una cosa, en un escenario en el que se la están jugando con la ciudadanía. Es que hay momentos y momentos, claro. World Forum. Es decir, están dispuestos a quemar los barcos por salvar la honra. Es lógico. Y eso es lo que yo quiero preguntaros. Oye, esto que... ¿Cómo concibe? ¿Es normal? ¿Tú crees que, pongamos Francia, en Francia un alcalde, aunque sea de la segunda ciudad de Francia, puede desairar a un presidente autonómico como Torrent, puede desairar al jefe del Estado y no pasa nada? Porque aquí no ha pasado nada. Pero aquí debería pasar. Es que, vamos a ver, tenemos que medir las cosas dependiendo de quién la diga, hacia quién va dirigido y en el contexto en el que lo está haciendo. Yo, vuelvo a repetir, en un bar con unos colegas que diga algo de alguien sin publicidad absoluta, sin pasar de allí, dudo que vaya a ser perseguido, ni creo tampoco que tenga por qué serlo. Pero en un sitio como la recepción del Mobile World tal, van unos cargos públicos cuando está acudiendo el representante del Estado allí, y porque saben que están representadas las principales multinacionales del mundo mundial de las tecnologías, que ese es el objetivo, tras internacionalizar el procés y nuestra reivindicación. Cuanto peor mejor, vamos a ver si lo vemos claro, cuanto peor mejor. Yo tengo familia en Cataluña también, igual que tú. Cuanto peor mejor. Si se van las empresas, si el paro va fatal, si empieza a haber miseria y demás, estás alimentando su discurso, porque evidentemente la culpa la tiene España. Como la tiene España, tenemos que conseguir independencia, y en cuanto consigamos independencia, todo va a ser maravilloso. Esa es la clave de toda la historia. Cuanto peor, mejor. Si es que lo estamos viendo. El PP ha hecho cosas parecidas. Deje lo que caiga, que ya lo levantaremos nosotros. O sea, ya, pero a ver. Ya, pero a mí me gusta poner las cosas en cuestión para que se vea que desgraciadamente. Deje lo que caiga. Deje lo que caiga. Que ya lo arreglaremos de alguien determinado. A ver, una cosa contra el PP. Es decir, donde estamos ahora mismo con la judicialización de todo el conflicto, la culpa la tiene el PP, la tiene el gobierno del PP por no haber intervenido mucho antes. Y ahora estamos con la solución de la justicia
justicia, que al fin y al cabo va a ser una solución traumática, porque esto va a llevar a un juicio al final del camino dentro de 5, 8 o 10 meses, a la solución de la justicia todo Dios va a estar sentado allí y la sentencia va a ser definitiva. Y todos estos que están aquí ahora mismo en primera fila, empezando por Puigdemont, si está, o el propio Junqueras, van a quedar inhabilitados, como mínimo. Por lo tanto, esto se podía haber evitado antes. Y perdona la crítica, pero es así. Es decir, esto es un problema en gran parte político que se tenía que haberse activado antes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera un gobierno, por ejemplo, socialista? Pues quizá lo hubieran echado más narices. O no, vete a saber, pero llegar al punto en el que hemos llegado en estos momentos, que es decir, en el cual hay una división tan tremenda en Cataluña, en la cual no vamos a ver cómo vamos a solucionar todo esto. Pero cuidado, de verdad, ahí me preocupa, cuidado, que el odio... El odio es estamos terrible, hablando del tema no, de el la odio es cuestión de terrible. Cataluña, ¿no? Pero que el odio no empezó por lo que dijeron los políticos. El odio es algo que se aprende y que se enseña. Recordemos los casos de adoctrinamiento en Cataluña, en el sistema educativo controlado por los nacionalistas. Pero esto depende del peso que tenga el Estado en sus territorios para que los medios de comunicación no aplaudan al equivocado. Si no soy... por ejemplo, ¿sería tolerable que en cualquier país europeo la explicación que da la alcaldesa Colau para contarle a la gente por qué ha desairado al jefe del gobierno de España? No. Pues vamos a escuchar, a ver qué os parece. No es. Estamos ahora mismo en una situación política muy complicada en Cataluña, seguramente la más excepcional y la más anómala que hemos pasado en los últimos 40 años, con el gobierno intervenido, con líderes políticos y sociales en prisión preventiva desde hace meses. Sabéis que hubieron unas cargas policiales el 1 de octubre que aquí causaron mucho dolor físico y emocional, ¿no? Porque fue una intervención durísima contra miles de personas pacíficas. Y después de eso, pues el rey, sabéis que tuvo una intervención alineándose con las posiciones más duras. Hay ese recibimiento que además es muy anacrónico, ¿no? Que es lo que se llama el besamanos cuando viene el rey, donde yo consideré que era oportuno para representar a los ciudadanos a los que yo represento, ¿no? Y si hay una sensación de malestar y de dolor, pues de alguna manera había que poderla expresar sin que eso afecte igualmente a la normal relación entre las instituciones, que he insistido siempre antes y después, ¿no? de la cena de ayer. A mí me recuerda a aquellos niños que se creen que los monarcas tienen la sangre azul y luego no les bajan del burro nunca. Esta está en una mentira global que vive porque alguien inyecta oxígeno en esa burbuja en el que viven algunos dirigentes y algunas personas, casi 2 millones, que amparan eso. Y esa interpretación que tiene, pues como es tan imposible de creerla, pues claro, cuesta, ¿no? Pero no, es más... insólita que dañina por sí misma. Ada Colau es una persona, una mujer, dirigente, alcaldesa que ha estado viviendo pues, del cuento, viviendo de la subvención, viviendo de la estrategia. Es una superviviente de estar en las plataformas antidesahucio o en primera línea cuando se quemaban contenedores en Barcelona. Ahora nos viene a dar lecciones de moralidad. Pero la realidad es una y bien clara. Esta señora vive con esos complejos. El besamanos famoso, lo hablábamos aquí, no existe como tal, es un complejo suyo. El año pasado estuvo, este año ya no está, pero sí estuvo en la cena previamente, que por cierto quiero felicitar a nuestro monarca. No me caracterizo por ser más o menos monárquico, pero la realidad es que estuvo donde tenía que estar el jefe del Estado español contestándole tal y como ella dijo a sus preguntas. Pero si es que ella tendría que entender que no le puede decir otra cosa, ni más ni menos que lo que le dijo. Bien, pero estuvo a la altura. Pero ahora bien hay una cosa que tú decías antes, si se puede permitir en un país europeo, en un país moderno, que ocurra esto de que haya un desaire. Bueno, yo creo que primero es una irregularidad manifiesta ante todos los ciudadanos de Barcelona. Es que esta gente sectaria se cree y convive en ese argumentario en el que gobierna solo para los suyos, no gobierna para todos. Y muchos están disconformes porque no su representante político no esté recibiendo al jefe del Estado. Pero yo sí que tomaría una actuación. La actuación no es esa de que en España no va a venir el Congreso, claro que va a venir, ya está cerrado. Pero lo que yo haría por parte del Estado es no darle ni un duro hasta que no supieran estar a la altura de las circunstancias a estos señores para la organización del Congreso. ¿Por qué vas a perjudicar a estos comunistas? Los perjudican los representantes. Pero es como es muy rápido para hablar. Perjudicas con el discurso cuando dices es que gobierna para todos. Pues a lo mejor hay una parte de catalanes que le han votado para que no estén nada, ¿no? Por esa regla de 3, o estar o no estar siempre va a no representar. Es una cosa. Hay unas normas de convivencia. Pero es que por eso no tiene que ver con representar o no a
a todos, sino que es un deber institucional. Esta institución hace... A ver, tiene 11 concejales de 47. 11. Pero bueno, está gobernando Cataluña con una serie de cosas. Insisto, al final, de fondo, está el tema electoral, el tema de luchar por el poder. Pero está jugando, la cena igual enfada a otros. Está jugando con el tema de la cena, está jugando, pues, evidentemente, con su parroquia. Chicos, mirad, estoy entre aquí y aquí y vais a votarme unas próximas elecciones. Sí, es lo mismo. Tengo aquí algunos casos de colegios y de institutos en Cataluña. Mira, estoy leyendo, por ejemplo, el caso de un colegio donde a los niños de tercero de infantil y segundo de primaria se los obligaron, está entrecomillado, a sus alumnos a guardar 1 minuto de silencio por la carga policial del día anterior. En otro, por ejemplo, una profesora, según reza una denuncia, los profesores explicaban en clase que la Guardia Civil es mala y pega a la gente. Creo que deberíamos hablar más de estas cosas. Deberíamos hablar más. Bueno, hay dos delitos de odio. ¿Y esto sabe por qué pasa? Porque desde que se pone en marcha la inmersión lingüística, nunca ha sido expulsado nadie del sistema educativo catalán, si no fueron aquellos 14.000 profesores que se marcharon después del manifiesto de los 2.300, porque intuían que aquello no iba hacia una sociedad más libre, sino hacia una sociedad más totalitaria. Sí, pero déjame que retome el tema de la tertulia. Esto es una pendiente. Es decir, una vez se inicia este proceso y esto se normaliza y se toma como habitual que otro caso, se toma como habitual que a un niño se le dice, al hijo de un guardia en este caso, le dice un docente, estarás contento, a propósito de la jornada del 1 de octubre y las jornadas anteriores, estarás contento con lo que ha hecho tu padre. Cuando esto se normaliza, no es el comienzo, no es el final de un proceso, es el comienzo que nos termina llevando, es la continuación, nos termina llevando eso no está normalizado. A la normalidad. Que decir, ahora mismo hay, que yo recuerde, hay me parece 3 denuncias por delitos de odio de padres de guardias civiles por justamente esto. Pero Carlos, no está normalizado. Cuando yo digo que está normalizado, no digo que esté normalizado ahora, digo que esto desgraciadamente ha sido normal durante décadas. Sí. Durante décadas el señalamiento, la estigmatización de quienes no entraban en el juego nacionalista era normal. Ahora creo que hay algo que está cambiando en el País Vasco también. Déjame hacerte 2 preguntas que son la misma en el fondo. ¿Tú te imaginas a un líder a Josep Bové, por ejemplo, ¿te acuerdas? El líder de los agricultores del sur de Francia, el que estampó el tractor contra un McDonald's. ¿Tú te imaginas a ese tío subido a un furgón de los CRS franceses? Segunda pregunta. ¿Tú te imaginas a alguien que huye de Francia, que no quiere ir a sentarse ante el juez, que le imputan 2 delitos gravísimos del Código francés que yo no conozco, los más graves que haya? ¿Tú crees que le pagarían el sueldo como estamos los bobazos de los españoles pagándole el sueldo a Puigdemont? Yo lo dudo francamente, porque Francia con este tipo de cuestiones no se anda con chiquitas. Vale. Si quieres cambio de país. En Alemania, toma Alemania, que directamente o si quieres el Reino Unido. Bueno, en Alemania tuvieron problemas con intentos de ilegalización de algunos partidos y al final no se ilegalizaron. Sí, partidos monárquicos, por ejemplo. Sí, pero que en Alemania la idea de que tú no puedes tener un partido que vaya contra la ley es clarísima. En Francia igual. De hecho, aquí tampoco puedes tener ningún partido que vaya contra la ley. No, pero quiero decir que la idea de que esto sí que está normalizado, en España supuso todo un debate. Hay que recordar lo que fue el debate sobre la legalización de Batasuna y lo que fue llegar al Constitucional. Mientras que en otros países, y no los mitifico, pero que en otros países la idea de que no puedes utilizar las instituciones para torpedear las instituciones... Es que aquí tampoco. Pero tú dices el proceso de Batasuna. Luego se cogió con Amaiur y se cogió con el resto, y con Bildu se hizo todo el listado de todos los que habían allí, se propuso en el Congreso y allí había guantazos. Guantazos. Sí. Eso que tú has dicho ahora mismo, la perplejidad, por ejemplo, Europa, cuando Tajani, Tusk y Juncker recibieron el premio Princesa de Asturias, yo me acuerdo perfectamente de haberlo visto, estaban alucinados con el discurso que dio el presidente del Parlamento cuando dijo, vamos a ver, ¿cuándo se ha visto esto de que los propios dirigentes elegidos democráticamente promuevan un régimen separatista? Están alucinados, en Europa están alucinados. No se comprende. Esto no es posible. Claro,
pero esto tiene que ver con un país que tiene determinados complejos históricos y pasados y que, las libertades, no, cuidado que me van a decir, claro, si yo ahora impulso no sé qué, lo que me van a poner verde, deja, mira para otro lado. Es que fíjate, y ese mira para otro lado nos ha llevado a que nadie tiene miedo que estábamos comentando antes. Cuando estabais hablando de lo del tema de, tema de Cassandra, ¿vale? Sí. Que estabais hablando de la sentencia de esta chica y tal y cual. Esta chica en su momento hace una serie de tweets sobre el tema de Carrero Blanco y tal, y la Fiscalía decide imputarla por esos tweets y no otros. Y no otros que tiene, los que dice que mataría o que pondría o tal, no, por el tema de los de Carrero Blanco. Y claro, tenemos a la Fiscalía persiguiendo esos tweets sobre el tema de Carrero Blanco, pero no la tenemos actuando sobre los 300 casos de asesinatos de ETA por resolver, por ejemplo. Sobre eso no los tenemos actuando. Tenemos actuando lo otro, pero no tenemos actuando por esto. Sí, efectivamente. Al final, no tenemos actuando tampoco por el tema de lo que ha pasado en el País Vasco con el recibimiento a estos etarras que han salido de prisión. Al final, es lo que tú estabas diciendo, de que se decide mirar para otro lado y perseguir, depende de qué cosas, porque hay algunas cosas que no vaya a ofender al grupo o a la mayoría bien pensante. Pero hay países donde estas cosas se ven con menos complejo y me debería incluso decir con menos escrúpulos. Mira, en Portugal, por ejemplo, no solamente está prohibido que haya un partido que proponga la escisión de un territorio, están prohibidos los partidos de ámbito provincial y local. Y la Constitución portuguesa la hicieron los del golpe revolucionario de los claveles. Y nadie se plantea que esto sea una normalidad. Es decir, en el discurso hay cuestiones que se pueden plantear en el plano filosófico, plano teórico, pero la acción política es otra cosa. Y hemos llegado en España a un punto en el cual la acción, sobre texto de la acción política y sobre texto de la protesta y de la crítica, que insisto, es legítima, nos terminamos encontrando. Has hablado de Twitter, pero podríamos hablar de las campañas que hay en Facebook. Por ejemplo, y en general del linchamiento en redes sociales, no solamente... Da más miedo que la ley a muchos. Por eso digo que no solamente... Cuidado que te linchan. Es lapidario. Claro. Pero fíjate que en España ya hemos dado un paso más. Cuidado que se te linchan. En España ya hemos dado un paso más. Ya hemos llegado a un punto en el cual el linchamiento sustituye a la persecución ante los tribunales. Es decir, incluso la persona que tiene... es peor, Claro, la persona siente que es peor ser linchada que la consecuencia jurídica que su comportamiento pueda tener. Esto abre una espiral peligrosísima. Yo que lo he sufrido te digo que sí, podría haber terminado usted diciendo, y no digo más, no vamos a publicidad y a la vuelta continuamos. Y ahí es que es terrible. Sí, pero esto... Bueno, situaciones a veces peripatéticas. Uno las ve una vez, se han cerrado, se han acabado y las analiza. Claro, a la semana que viene ya no nos acordamos de esas circunstancias. Les hablo de la Feria de Arte Arco, la feria de arte más importante que se celebra en este país, no es ninguna broma. En esa feria, el director de la Feria de Arte Arco, participada por organismos públicos y otros que no, decide que hay una obra de un tipo que, en fin, que poco conocido, que se llama Santiago Sierra, que no es la primera vez que participa en esto, que no le parece adecuada, que cree que no debe exponerse. Y decide levantarla de la exposición Arco. A partir de ahí se genera una verdadera trifulca política. Opinamos de arte los que nada entendemos de arte. A nadie le gusta, digamos, que censuren una obra artística. Es difícil de vender, muy difícil de vender. Casi nadie conocía de los que hablaron de ella la obra. Casi nadie la conocía, pero eso se notaba porque luego a la que la hemos ido conociendo no encajaban los comentarios. Pero, pues lo típico. Algunos defendieron al tal Sierra sin conocer la obra. La obra hablaba de presos políticos en España y pixelaba las caras, pero todos reconocían a Oriol Junqueras o reconocían al conseller no sé cuántos. Y también algún que otro etarra consentido, yo les llamo etarras consentidos porque estarían en la cárcel si no fuera por lo que es. Bueno, pues este hacía de eso un no sé qué, con unas imágenes que alguno puede que hasta le recuerden algún cuadro famoso de algún creador famoso norteamericano. Bah, oye, trifulca de primer grado, una cosa que casi nos lleva la sangre al río con lo de Arco. Al final, marcha atrás de todos, del director, marcha atrás de los que defendían que eso era ofensivo,
para alguien, para el valor histórico de lo que es nuestro país o para la idea de la justicia en nuestro país, es igual. Al final todos yéndose para atrás. Por ejemplo, van a escuchar a Ruiz Huerta cuando habla de que hay un retroceso en las libertades y los derechos fundamentales de los españoles, que es un poco lo que hemos pretendido con este especial, demostrar con toda nitidez, claridad y rotundidad que eso es mentira, que es lo contrario. Pero bueno, vamos a escuchar a este hombre, a Ruiz Huerta. Y para manifestar nuestra firme condena porque el arte nunca puede ser un delito. Y creemos que estamos viviendo un tiempo de retroceso en los derechos fundamentales y en las garantías constitucionales de la ciudadanía. Por eso nos parece importantísimo denunciar y no callarnos ante este tipo de atropellos contra la democracia y la libertad. Pues creemos que es inaceptable, queríamos protestar y manifestar de esta manera nuestra condena por este atropello. Bueno, esta es la representante de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, que yo antes no sé por qué le llamé él y es la. No, en la Comunidad de Madrid. Sí, en la Comunidad de Madrid, eso es. No, yo estuve en Arco al día siguiente de toda esta historia y la opinión generalizada le han puesto un piso al tal Sierra. Sí, pues nadie le conocía. Entonces le han puesto un piso. Entonces decía, bueno, y todo el mundo, nadie comprendía, evidentemente, que primeramente que eso se calificaba de arte. Tú vas a Arco y hay cosas que son maravillosas, pero hay otras cosas que tú dices, bueno, si esto es arte, yo soy Cristiano Ronaldo, ¿vale? Porque bueno, todo lo que se expone allí no es arte. Unas cosas son arte, otras cosas son otra cosa. Y en esa historia nadie comprendía que hubiera tomado esa decisión. Yo creo que no es una cuestión de que el sistema vaya contra la libertad de expresión ni nada por el estilo. Es cuestión de que la persona responsable fue demasiado celosa de las consecuencias y bueno, decidió que había que presionar para que lo quitaran. Es una decisión de una persona, no es una decisión de un sistema democrático ni nada por el estilo. Él pensó que lo mejor era suprimirlo y lo suprimió. Y insisto, al final del camino, a este señor que ni Dios le conocía, ahora en el mundo todo el mundo le conoce. Y en el mundo, por supuesto, separatista, pues lo han convertido en un mito. Y eso llevó a que IFEMA, que es donde se celebra el Arco, pues tuviera que pedir perdón. Van a ver el comunicado de IFEMA, que es lo que algunos, pues, no sé, estupefacción, ¿no? Lamentamos y pedimos sinceras disculpas ante la controversia que se ha producido a consecuencia de la petición a una galería para la retirada de una obra, que en ningún caso perseguía ejercer ninguna censura a la creación, aun cuando la percepción pública haya sido esta. No hubo mala fe en esta acción y aceptamos las críticas recibidas, comprendiendo que debemos evitar en el futuro cualquier circunstancia de esta naturaleza. Yo creo que solo falta decir como Cody en la batalla del oeste, ¿no? Retirada. Se lo han envainado directamente. Pero es que tiene todo el sentido. Quiero decir, tú eres una galerista de Arco y yo discrepo contigo. Yo estuve en Arco el domingo y a mí todo me parece arte. Me podrá gustar más o menos, pero es cuestión de gustos, no de cuestión de que sea conceptuado como arte. Pero tú estás allí, tú eres una galerista, expones no solo con esa obra, porque esto es lo que estaba en la parte de trasdosada, que está en la parte del pasillo, sino que en la parte interior tienes muchísimas más, y de repente te llega un representante de Arco, ¿vale?, que tú lo concibes como una autoridad, y te dice que él cree, y te explica de forma muy fuerte, que deberías quitarla porque cree que eso va a terminar ofendiendo a la gente. Claro, tú dices, coño, pues igual, si yo quiero el año que viene tener galería y no tener problema, me conviene quitarlo. Y a partir de ahí, esa única persona que ha tomado esa decisión en nombre de la institución sí que está actuando con un ánimo censor. Equivocadamente, porque pretendía evitar un problema, pero sí que está actuando con un modo censor. Estoy con usted. Hubiera sido mejor dejarla por mala, se aburriera dejarla. La gente hubiera pasado por delante, hubiera visto en la mayoría de las ocasiones que son muchas fotos, ni la habrías mirado, ni habría atendido, porque a nivel de fotografías había cosas mucho mejores. De ahí a utilizar esto para decir que en España hay un retroceso de las libertades. Absurdo. No, pero es que coincidía. Fue la semana que coincidía lo del rapero, coincidía esto, coincidía lo del libro Farid. Era la sensación. Entonces, no. Estaba perfectamente. Pero tuvimos la suerte de que se produjera lo de Arco y les vino de cine, porque lo que están es preparando una serie de enmiendas, un batiburrillo de ideas, unas 100 enmiendas a lo que se llama la Ley de la Seguridad Ciudadana. Os lo voy a contar, lo voy a contar Mayoral para que veáis que no dan puntadas sin hilo.
Queremos dejar de hablar de seguridad ciudadana y queremos empezar a hablar de una vez por todas de libertades públicas. Queremos hablar de quiénes son los actores fundamentales en el proceso de involución democrática que se está dando en nuestro país, con retirada de obras de arte, con persecución de artistas, con persecución de tuiteros, en torno a la protección de las libertades públicas frente a la arbitrariedad. Y con esto lo que queremos plantear es que es un primer paso en el que nos queremos situar al lado de las organizaciones sociales. Bueno, o sea que aquí había un urdimiento y hay que entender funcionó más o menos bien. Que es cómo funciona el mercado del arte. En 1917, Marcel Duchamp toma un urinario y convierte el urinario en obra de arte por la selección del artista. Es decir, arte ya no es, como había sido en el pasado, lo que se tiene por bello o lo que se tiene por revelador de una verdad que estaba oculta, sino que se tiene por aquello que el artista ha escogido. Para entender lo que ha pasado con esto de las fotos, hay que entender cómo funciona el mercado del arte. Una obra puede convertirse en relevante no por el valor intrínseco que tiene, sino por la polémica que despierta, que es exactamente el caso de lo que ha sucedido. Lo que pasa es que este debate ya no es jurídico. Es decir, yo sí entiendo la posición de quien dice, mire, con independencia de que le estemos dando notoriedad a la obra, que quizá desde un punto de vista, digamos, táctico, hubiera sido lo más sensato pasarla por alto, nosotros no podemos permitir, sin protestar, que haya una obra que dice que en España hay presos políticos. Lo cual nos lleva a la conclusión, que yo creo más relevante a propósito de esto, la importancia que tiene la cultura, la generación de cultura, los creadores de cultura, los artistas. Antes hablábamos de Cassandra, los escritores, las escritoras, los poetas, los dramaturgos. Lo que en principio parece propio de minorías termina dando la hegemonía cultural, que es lo que durante mucho tiempo han tenido en Cataluña los nacionalistas, etc. Esta idea de que como es algo de minorías no es relevante es un error. Es exactamente al revés. La hegemonía cultural se logra a través de las creaciones culturales. Y una vez tienes eso, hasta las normas jurídicas, que es lo que vamos a terminar viendo, hasta las normas jurídicas ganan una nueva interpretación, el concepto de humor. Pues yo desde el punto de vista de la comunicación lo que enmarcaría sería el comunicado de Arco. Lo pondría puesto en todas partes, enmarcado en oro si hace falta, cómo demostrar que la realidad puede estar por encima de lo que tú digas y lo transmites y se nos ha entendido mal. Pues, ¿pero cómo se va a entender mal? Nos mainamos. Oda Arco. Entonces, es lo que... Oda Arco porque representa el típico comunicado de cómo no hemos entendido nada. Pero, a ver, entiendo lo de la... A ver, entiendo la parte de Podemos, pero por lo que representa. Pero repito, por lo que fue esa semana, por lo que significó. Y yo, si escribiera un libro, como lo he escrito, vamos, ojalá me lo secuestre alguien. Claro. Y si pinto si mi hijo pinta... por favor que me lo censuren. O sea, porque le da valor. ¿Por qué? Como decía Ricardo, porque el arte ha cambiado. El arte, en sociología lo estudiamos mucho, la sociología del arte. Antes era el arte en sí mismo y ahora es mucho por el precio de ese arte. Entonces, ¿es arte porque es arte? No, es arte porque tiene valor. Y entonces, aparte de lo que se ha cargado el arte, porque ya se ha convertido en un marketing de compra-venta y es un blanqueo de dinero, muchas cosas. Pero lo que transmite es que si lo tocamos a través del precio y los cuantitativos de las cosas, pues evidentemente va a ser arte todo. Y eso le da una protección. Eso es lo que quiero unirlo con la libertad. En cuanto es arte, para mí tiene una protección extra. Porque yo creo que de manera artística se puede decir todo, de igual que de manera de humor de verdad. Pero claro, si convertimos en arte cualquier cosa que se toca y se convierte en económico, ahí ya tenemos, digamos, una vía de protección infinita. Porque, oiga, este es el efecto Streisand, ¿lo sabías? No, sí. Claro. Es decir, que recordemos que Streisand se negó a que su casa estuviera en una web de casas de famosos y justamente eso fue lo que hizo que todo el mundo se interesaba por saber dónde estaba la casa esta y por qué Barbra Streisand pues, se negaba a eso. Pasara por el efecto Streisand. Fíjense, la galerista del tal Sierra, es una señora alemana, ¿no? Que el año pasado se tuvo que quedar toda la obra del artista, porque claro, nadie la quería, ¿no? Y ahora está encantada porque por lo menos ya no le cabían más cuadros de Sierra y esta la compró uno de los socios y amigos del alma de Jaume Roures, que siempre está Jaume Roures entre las cortinas de lo que... Hablando de 80 euros y se la valorizará. Yo si pudiera invertir no pagaría los 80.000 euros, pero es obvio que dentro de unos años esas fotografías valdrán algo gracias a la polémica, si no... Pero esto, yo creo que la conclusión final de todo esto, que yo creo que hemos llegado todos a la misma, es uno,
Evidentemente, el hecho insólito que se haya producido de retirada de estas obras le ha producido, a su vez, una repercusión económica, una remuneración al artista que no era conocido y que casualmente, como dice Xavier, lo ha comprado una persona vinculada a la izquierda y a un canal de televisión, en fin, lo de siempre. Esto es así, que los nacionalistas tenemos que siempre estar ahí en defensa del ADN humano, por decirlo de alguna manera, pero lo principal es que yo, aunque se la haya envainado, a nivel personal, alabo el gusto de Arco. Es decir, yo pasar por una obra que ponga presos políticos con una fotografía, pues la verdad es que no me llama absolutamente nada y que me parece estupendo que se retire, porque no me apetece ver en el IFEMA de Madrid un señor que no es preso político. Ah, si le quitan el nombre de preso político, no me importa ver la cara de un determinado fulano, pero que esté vinculado a lo de presos políticos me parece desagradable. Me parece desagradable. Hay que decir que Sierra lo que hace es imitar a Andy Warhol, que hizo algo parecido con Mao. Lo que pasa es que hacer algo, primero riesgos no tenía ninguno, porque claro, lo hacía en Estados Unidos y no en la plaza de Tiananmen en tiempos de Mao. Y luego, pues claro, pixelar a Mao tampoco era hacerle una crítica, o a lo mejor era un elogio, nadie lo supo. No fue el cuadro más caro o mejor vendido de Andy Warhol, y en cualquier caso, pues estaba innovando lo justo. Y además, las fotos estas que tú te has visto, yo te hice Photoshop, a mí me gusta mucho la fotografía. Hay diversos factores de pixelización. Le puedes poner unos cuadritos más grandes o más pequeños. En esto directamente a grande. Es decir, cada foto la he llevado exactamente, yo te lo digo porque lo sé, 5 minutos. Colocarla, chinchón. Lo que cuenta la idea, hombre. Pues como el luminario de Duchamp. Ya ni hace cuadritos pequeños para que se intuya de qué va la historia. No, vete al Pompidou en París y tienes mesas completas volcadas y similares. Usted ha cogido vereda por camino. No se meta en eso porque saldremos mal parados. Bueno, vamos a lo que vamos. Hay un último elemento que yo quería que esta noche valorasen ustedes a propósito de que uno de los signos evidentes de que las libertades humanas en un país progresan es que los procesos judiciales que afectan por corrupción al partido que sostiene el gobierno, pues vayan por su camino y pues acarreen consecuencias. En el caso de España, pues yo qué sé, desde Matas a Granados, pasando por Ignacio González o por el que fue tesorero Luis Bárcenas, algo nos tiene que dejar claro, y yo creo que esto, no sé, a mí me parece que no cabe duda, de que no ha influido el poder político sobre el tratamiento en tribunales que han tenido estos presuntos corruptos, algunos de ellos ya sentenciado en firme. ¿Qué opináis, Berbel? Es que es lógico, vamos a ver, pero no solamente con el Partido Popular, el Partido Socialista, recordemos el caso Filesa y otros casos más, tenemos el Convergencia Democrática de Cataluña, es decir, el sistema judicial está funcionando y está depurando responsabilidades. Esos fueron indultados. No, ya, pero estamos depurando responsabilidades, por ejemplo, el tema del 3%, con el Vendrell y demás, que ya veremos a dónde va eso, o el tema del Palau recientemente, que es lo mismo, que decir, vamos a ver, si la justicia, si el sistema judicial no funcionara en este país, esto estaríamos a punto de ser una dictadura o una tiranía. Pero lo único que está funcionando al final del camino es la justicia, más que nos pese. Lo que pasa es que, cuando al final desembocan temas como el de Cataluña, el tema justicia, las cosas en justicia se saben siempre cuando empiezan, pero nunca se saben cómo acaban. Y es lo que a mí más me preocupa de toda esta historia. Pero, insisto, volviendo al comienzo de todo, España en cuestión de libertades goza, yo creo que la mejor época en los últimos 200 años de libertades. Y la prueba es que estamos hablando de todo esto aquí. Yo hace poco tiempo estuve en la televisión catalana con un tipo que era el dueño de esto, de un montón de gasolineras catalanas y demás. Decía que es una dictadura, que esto era fascismo y demás. Y dije, vamos a ver, la prueba del algodón es que usted y yo estamos aquí discutiendo en la televisión pública justamente del tema de la independencia. Y nadie viene aquí a cerrarnos la boca. Esa es la prueba del algodón. Claro, es decir, al final el tema que tenemos aquí, y es que se puede llegar a decir casi cualquier cosa teniendo en cuenta lo que tenemos, pero con el tema de lo de la justicia hay una cosa que yo sí que quiero remarcar,
¿vale? Y es que en muchas ocasiones, ya veremos cómo terminan los juicios correspondientes, pero ha habido filtraciones de los casos, ha habido filtraciones de los sumarios. Se ha hablado de ellos en prensa sin tener en cuenta muchas veces el concepto de supuestos o no supuestos. Se ha crucificado, a personas. Y muchas veces cuando este tipo de cosas pasan por parte de los medios, y eso es una cosa que a la libertad de expresión nos atañe a todos, y intentar mejorar este tipo de situaciones también nos atañe a todos, cuando al final ha habido una condena y se les ha dicho usted tiene que rectificar qué es lo que ha dicho, eso ha terminado. La condena de la primera página o de las horas principales del telediario, en las principales horas del telediario y en la primera página, pero cuando tengo que corregirme va en la parte de las necrológicas, en pequeñito, en la parte de dentro y con 2 líneas. Y cuidado que somos los propios medios de comunicación los que estamos cometiendo esto. Completamente de acuerdo en lo que está derivando el debate, pero sobre todo, y yo siempre he sido un defensor de la separación de poderes, creo que en España se cumple, creo que hoy podemos tener la cabeza erguida y el cuerpo erguido y sacando pecho, porque en España hay 3 pilares fundamentales, más allá de la separación de poderes, sobre los que se sostiene nuestro Estado de Derecho, que son la verdad, la justicia y la libertad. Yo creo que ambos, para que se cumpla que haya verdad, tiene que haber libertad y tiene que haber justicia. Y hoy en día se está comprobando cómo esa justicia está totalmente independiente, está independizada del poder político que en cada caso gobierna el país. Yo creo que eso es una cosa que hay que inculcarla a cada uno de los españoles. Por eso cuando se habla de la falacia de que si no hay separación de poderes, de que si el partido del poder... No, al contrario, yo creo que tenemos que sacar pecho en estos momentos. Pero eso no nos tiene que negar a la evidencia que hay cositas que se podían mejorar. Es decir, algunos nombramientos de jueces son mejorables y luego eso es en mantra obvio. La absoluta no existe, Alberto. No, ya, pero bueno, pero que no digamos que sale todo bien. De hecho, una justicia lenta es una justicia complicada. Sí. Y luego está la complicación de comparación, es decir, que todavía tengamos dudas de que M. Rajoy, quién pueda ser, pues hombre, genera ciertas dudas cuando a otra persona le condena por otra cosa. No, pero esas cosas, pero es que esas cosas, al final, a la opinión pública le genera el matiz de eso, de que no es igual, y sorprende. Lo que pasa es que deberíamos, insisto, deberíamos hablar más de las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión, que en realidad son amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático. Hoy hemos hablado mucho del odio y deberíamos hacerlo más veces, más a menudo. Deberíamos hablar de la tecnología y del mal uso de la tecnología y de los riesgos que suponen para nuestra democracia, porque a veces, llevados por el tráfago y por la vorágine del día a día, no hablamos de las cuestiones de fondo, que son las cuestiones de mayor recorrido y de mayor profundidad para la supervivencia de la sociedad en la que estamos. Bueno, señores, llegamos al final del programa. Me vais a permitir, los que estáis aquí, antes hemos hablado de eso en una pausa de publicidad, que dediquemos el programa a esas personas que eran espiadas en Cataluña por no compartir el ideario del independentismo. Se lo hizo la policía pública, esa que a lo mejor muchos de ellos contribuyen a pagar el salario, y eso se llama policía política, y eso es intolerable y afecta a las libertades humanas, a las libertades de, por ejemplo, el que es compañero de uno de los programas de Radio Intereconomía, Albert Castillón. A todos ellos quiero dedicarles el programa. Muchas gracias a todos por su atención y su interés, y muy buenas noches.